Cada vez que escuchen Kiki, no se olviden de que Kiki tarareaba una al comedor, colocándolo entre una plétora de platos diferentes. Dejando escapar un suspiro de satisfacción, miró el reloj y frunció los labios. Luego se acercó a la ventana abierta y miró hacia afuera, donde vio a su esposo asando un enorme pescado al fuego. Goku, ¿cómo te va? Ella gritó. Es casi la hora del almuerzo. Casi ahí. Solo dame un minuto. Gritó en respuesta. Kiki cruzó los brazos sobre el alféizar de la ventana y observó a su esposo trabajar, con una brillante sonrisa en su rostro. Cuando Goku terminó con el pescado, lo levantó del asador y lo llevó a una mesa grande, donde procedió a cortarlo expertamente en trozos comestibles y apilarlo en una fuente gigantesca. Una vez hecho esto, balanceó cuidadosamente el plato de gran tamaño en sus brazos y cojeó hacia la puerta, haciendo todo lo posible para no dejarlo caer. Kiki se rió de la escena bastante cómica y corrió hacia la puerta, abriéndola de par en par para que Goku pudiera entrar. Cuando estuvo en la casa, colocó el plato de pescado junto al auténtico buffet de comida y se secó el sudor de la frente. Se ve muy bien, querida, comentó Kiki, sonriendo ante la vista. Ahora ve a lavarte. Yo ordenaré los cubiertos. Con un asentimiento de afirmación, Goku se dirigió al baño. Kiki regresó a la cocina y rebuscó en los gabinetes en busca de algunos platos, solo para fruncir el ceño cuando vio que algunos de ellos estaban manchados. Eso no servirá en absoluto, murmuró con leve molestia. Sacando los platos sucios del armario, Kiki los llevó al fregadero y comenzó a lavarlos, volviendo a tararear la misma melodía de antes. Dejó escapar un pequeño grito cuando dos manos grandes se deslizaron alrededor de su cintura para descansar suavemente sobre su estómago, y luego se rió cuando Goku le dio un casto beso en la sien. Ve a sentarte. Yo puedo cuidar los platos, dijo en voz baja. Ya tienes suficiente con lo que lidiar. Kiki sonrió cálidamente y le dio unas palmaditas en la mejilla. Gracias, Goku. Con su trabajo asumido por su esposo, Kiki se acercó al sofá y se sentó, reclinándose elegantemente contra los cojines. Después de unos minutos tranquilos, el sonido del timbre resonó por toda la casa. Lo conseguiré. Goku gritó desde la cocina, haciendo sonreír a su esposa una vez más. Caminó hacia la puerta principal y la abrió, dándole al visitante una sonrisa alegre. Piccolo. Lo hiciste justo a tiempo. El namekiano se rió entre dientes en respuesta. Naturalmente. ¿Está Kiki por aquí? Traje pastel, dijo, mostrándole a su amigo una caja que había estado cargando. Oh, eso es genial. Comentó Goku mientras se acercaba para agarrarlo con avidez, solo para que Kiki le apartara la mano, haciéndolo gritar. El postre llega al final de la comida, regañó afablemente, antes de volverse para sonreír a su invitado. Es bueno verte, Piccolo. Entra y siéntate a la mesa. Estábamos a punto de comenzar con el almuerzo. El namekiano le entregó el pastel e hizo precisamente eso. Muy pronto, el trío se había adentrado en su comida. Tu comida es tan deliciosa como siempre, Kiki, dijo Piccolo después de tragar una cucharada de arroz frito. ¿Sí? La cocina de Kiki es la mejor. Goku estuvo de acuerdo, sus mejillas se hincharon mientras masticaba un bocado de carne. La mujer se sonrojó levemente ante el elogio. Oh. Ustedes dos me adulan. Piccolo se rió entre dientes y se limpió un poco de salsa de soja de la barbilla con una servilleta. Luego se volvió para mirar a Kiki con una mirada inquisitiva. ¿Cómo vas? Sus ojos se iluminaron ante la pregunta. Sin duda ha sido una aventura. Por suerte para mí, Goku ha sido de gran ayuda. El namekiano le dio al hombre en cuestión un curioso arqueamiento de cejas. Es así. Hijo, no sabía que lo tenías dentro. Goku solo sonrió tímidamente y le dio a su amigo un pulgar hacia arriba antes de regresar a su comida. Honestamente, la noticia nos tomó completamente desprevenidos, comenzó Kiki, mirando su estómago con calidez en sus ojos. Pero después de que superamos la conmoción, nos alegramos mucho. Siempre quise un hijo, y Goku rápidamente se entusiasmó con la idea. Tienes razón, dijo Goku con una amplia sonrisa, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Voy a entrenar al niño para que sea incluso más fuerte que yo. Oh, cállate, la amonestó Kiki, aunque su tono no tenía ningún indicio de malicia. Nuestro hijo recibirá una educación adecuada en primer lugar. No quiero que nuestro hijo o hija al crecer sea un delincuente desempleado como tú y tus amigos. Goku hizo un puchero ante el golpe verbal, solo para que su esposa estallara en un pequeño ataque de risa. Aunque, no me importaría que lo entrenaras de vez en cuando. Será bueno para nuestro hijo saber cómo defenderse si surge la necesidad. Ante eso, la sonrisa de Goku volvió con toda su fuerza.
Eres el mejor, Kiki. No puedo esperar. Piccolo solo se rió y tomó un sorbo de agua. ¿No tengo voz y voto en esto? Cuando volvieron su mirada hacia él, sonrió. Me gustaría estar involucrado de alguna manera, también. Puedo ayudar a Goku con el entrenamiento, o si quieres, podría enseñar a los niños técnicas de meditación para ayudarlos a mejorar su concentración con, estudiar. Kiki le sonrió con cariño al Namekian. Eso sería encantador, Piccolo. Gracias. Se inclinó sobre la mesa y tomó una delicada mano alrededor de una de las de Goku, mientras que su otra mano se aferró a la verde del Namekian. Sus ojos se movieron entre los dos hombres frente a ella, brillando con lágrimas de felicidad no derramadas. Realmente vamos a hacer que esto funcione, muchachos. Seremos una gran familia feliz. Gohan se despertó con un sudor frío, jadeando como si hubiera corrido varias maratones del planeta. Se aferró a su corazón palpitante, sus ojos se movieron frenéticamente en la oscuridad mientras trataba de encontrarle sentido a su entorno. Cuando estuvo lo suficientemente consciente como para reconocer que estaba en su habitación, dejó escapar un suspiro exhausto y se dejó caer sobre su colchón, tratando de controlar su respiración. Eso fue solo un sueño. Un sueño horrible, horrible. No, no es un sueño, razonó rápidamente. Una pesadilla. Había tenido su parte justa de esos cuando se quedó solo en el desierto durante 6 meses cuando era un niño, y debido a eso, sabía que era mejor no intentar volver a dormir. Necesitaba una ducha, y una distracción. Con un gemido forzado, Gohan salió de su cama y encendió las luces. Al ver los restos hechos jirones de su ki púrpura junto a la almohada, frunció el ceño ante el recordatorio de que literalmente había llorado hasta quedarse dormido la noche anterior. Una mirada rápida al reloj en su mesita de noche solo hizo que frunciera más el ceño, ya que reveló que eran las 2 de la mañana. Suspiró y caminó pesadamente hacia el baño, molesto porque se había quedado dormido con su ropa normal, que ahora era asquerosa y pegajosa. Al llegar a la habitación, se desnudó rápidamente, tiró la ropa en la cesta y se metió en la ducha, abriendo el agua fría. Otro suspiro salió de sus labios, y su cuerpo se estremeció brevemente mientras trataba de adaptarse al repentino escalofrío que lo atormentaba. Las duchas frías no le molestaban, ya que había estado expuesto a condiciones mucho más duras a lo largo de su vida. En cambio, consideró que eran momentos oportunos para aclarar su mente y reflexionar sobre lo que le preocupaba. Cuando las gélidas gotas de agua cayeron sobre su musculosa figura, los pensamientos de Gohan se dirigieron al devastador sueño que acababa de tener. Sabía que no era real, pero el mero concepto de que sus padres y Piccolo se olvidaran de él por completo y lo reemplazaran con otro niño lo enfriaba hasta los huesos mucho más que cualquier ducha helada. Incluso ahora, el solo pensarlo era suficiente para hacer que su corazón se acelerara. Sacudió esos sentimientos preocupantes de su cabeza. Era una tontería pensar que el sueño tenía alguna base en la realidad. Conocía a su padre, a su madre y a Piccolo lo suficientemente bien como para darse cuenta de que nunca lo olvidarían. En todo caso, estarían trabajando duro para encontrar una manera de traerlo de regreso. Ese fue un resultado mucho más lógico. Pero aún así, una pequeña parte de él no pudo evitar preguntarse, ¿y si el poder que lo había arrancado de su propio mundo y lo había arrojado a este no se detuvo allí? ¿Y si ese mismo poder borraba su existencia de los recuerdos de sus amigos y familiares, y el sueño que acababa de tener era una visión de ellos viviendo sus vidas sin él? No, eso tampoco tenía sentido. Por mucho que Gohan amaba a su padre, sabía que el hombre no era la persona más cariñosa físicamente. Además, aunque su madre había suavizado su postura hacia Piccolo a lo largo de los años, nunca lo había tomado de la mano voluntariamente y esencialmente lo había tratado como parte de la familia. En cuanto al Namekian mismo, aunque de hecho se había suavizado significativamente, nunca en 1.000.000 de años llevaría pastel a un almuerzo al que fue invitado. Ese último pensamiento fue lo suficientemente divertido como para levantar el ánimo un poco a Gohan, y una pequeña sonrisa tiró de la esquina de sus labios. Sí, no, cuando volviera a ver a Piccolo, mencionaría este sueño, ya que estaba genuinamente curioso por ver la reacción de su mentor. Con eso en mente, terminó su ducha y se secó con un rápido destello de ki. Al salir de la ducha, entró en su habitación y se puso un chándal azul oscuro. Aunque se sentía un poco mejor, la perspectiva de volver a la cama no era atractiva. Además de eso, despertarse sobresaltado en medio de la noche había sacudido todo el cansancio de su cuerpo. En el pasado, siempre que se sentía deprimido por algo, salir a explorar la naturaleza solía alegrarle el estado de ánimo.
A pesar de que no es el monte Paosu, seguramente había algunos lugares agradables para ver aquí y allá. Después de todo, la tierra era enorme. Una vez que se puso las zapatillas, salió de su apartamento y cerró la puerta con llave. Luego corrió escaleras arriba, asegurándose de mantener sus pasos acallados, y atravesó la puerta que conducía al techo. Inmediatamente, su piel fue asaltada por los fríos vientos nocturnos, haciendo que sus párpados se agitaran, pero no le prestó atención y simplemente se cubrió con una delgada barrera de ki. Sin dramatismo alguno, se disparó hacia el cielo y siguió ascendiendo hasta que estuvo justo debajo de las nubes. Desde esta posición elevada, podía ver la ciudad de Tokio casi en su totalidad, y la vista hizo que se le cortara la respiración. Tokio era grande, muy grande, e incluso ahora, en las primeras horas de la mañana, estaba vivo y respiraba. Una mezcla heterogénea de luces de edificios lejanos y anuncios vibrantes salpicaban los distritos más activos de la ciudad, con las estructuras más altas que se elevaban por encima de las demás. Los automóviles y otros vehículos similares se alineaban a lo largo de las carreteras distantes, haciendo que las carreteras más transitadas parecieran como si las atravesaran orugas gigantes. Las estrellas brillando en el claro cielo nocturno, contrastando fuertemente con las luces artificiales de abajo, creaban una imagen asombrosamente hermosa. Gohan sintió que sus ojos hervían a fuego lento por tanto mirar, lo que lo obligó a parpadear y salir de su estupor. Tokio desde arriba era de hecho una vista espectacular, pero no había nada excepcionalmente único que la diferenciara de un lugar como West City. Aunque pensé que podía serlo, este no era el tipo de lugar en el que podía consolarse. El mundo que quería ver se encontraba más allá de las fronteras de Japón, a través de los vastos océanos y lejos de las bulliciosas metrópolis. Impulsado por la necesidad de escapar a la naturaleza, partió hacia el sur. Si lo que Internet le había dicho antes en el día sonaba cierto, estaba en camino de llegar a un gran país llamado Australia. El viento se arremolinaba alrededor de su forma acelerada mientras aceleraba, y en poco tiempo sus rasgos eran completamente invisibles para el ojo inexperto cuando un rastro de blanco ardía detrás de él. Si cualquier habitante desafortunado mirara hacia el cielo en ese momento, pensaría que es una estrella fugaz que atraviesa el cosmos. En cuestión de segundos, la brillante superficie del océano apareció a la vista, y Gohan sintió el fantasma de una sonrisa esparcirse por sus labios. Este era el mundo que buscaba ver. Este era el sentimiento de libertad que tanto apreciaba. El viaje improvisado de Gohan alrededor del mundo lo había llevado a muchos lugares extraños y maravillosos, cada uno dejando su propia impresión distintiva en el de Misa y Yajin. Había visto el lado más natural de esta versión de la Tierra y, como tal, podía decir con certeza que tenía su propio encanto y belleza únicos. Tenía algunas similitudes con su hogar, pero las diferencias eran numerosas. Por un lado, este mundo no tiene ni cerca de tantas llanuras estériles con grandes rocas que a menudo terminan sirviendo como campos de batalla para guerreros superpoderosos, reflexionó con una sonrisa. También era increíblemente diverso en términos de cultura y arquitectura, y aunque Gohan se mantuvo alejado de la gente para poder tener su privacidad, había visto lo suficiente del planeta para llegar a esta conclusión. Era un sentimiento algo extraño, ya que su propio mundo era mucho más homogéneo, pero eso no era de ninguna manera algo malo. Ahora se encontraba volando de regreso a su hogar en Japón, con la mente en paz y el corazón en paz. Mientras se elevaba a un ritmo constante, sus pensamientos se dirigieron a las vistas y los puntos de referencia que más se destacaban. Las arenas brillantes y las playas cristalinas de Australia eran algo maravilloso, tanto que el niño no pudo evitar bucear bajo las olas para nadar con la diversa vida marina. Fue una experiencia reveladora, sino verdaderamente mágica. Sudamérica era bastante similar al monte Paosu en su terreno, y albergaba una selva tropical asombrosamente notable de tamaño gigantesco. Una rápida expedición a través de su vibrante interior reveló un próspero ecosistema rebosante de flora y fauna que suplicaba ser esbozada, documentada y mostrada al mundo. América del Norte estaba significativamente más urbanizada que su contraparte del sur, pero sin embargo tenía algunas maravillas naturales increíbles para ver, siendo la más notable un cañón colosal que se extiende por cientos de kilómetros. Gohan tomó nota mental de volver aquí algún día para poder volar directamente a través del cañón, en un momento en el que no intentaba permanecer oculto. Europa era un crisol de diferentes países, culturas y personas, y Gohan estaba asombrado de que un continente tan pequeño pudiera albergar tanta diversidad. Rusia fue la más atípica debido a su inmenso tamaño, pero también tenía cierto encanto.
El niño Son encontró un consuelo especial en las llanuras nevadas de Siberia y aprovechó la soledad que le brindaban para reflexionar sobre su situación. Los extensos desiertos de África eran hermosos para la vista, y sus sabanas albergaban una amplia variedad de vida silvestre. Si bien las bestias más feroces que vagaban por las praderas bañadas por el sol no podían compararse con los enormes dinosaurios presentes en Diablo Desert, seguían siendo criaturas majestuosas e imponentes dignas de su estatus. La Antártida era un lugar maravilloso que encapsulaba perfectamente cuán distinto era cada continente, sus imponentes glaciares y tierras cubiertas de hielo daban crédito al hecho de que incluso en un mundo gobernado por humanos, había lugares de la naturaleza que permanecían intactos. Asia era una arquitectura gigantesca que albergaba una arquitectura similar al propio mundo de Gohan, y era el hogar de un gigante monolítico de montaña tan grande que atravesaba las nubes como una aguja. Incapaz de ayudarse a sí mismo, el niño voló hasta la cima del coloso y expulsó sus dudas, frustraciones y miedos gritando al mundo de abajo. Un leve tinte de color rosa en las mejillas de Gohan ante el recordatorio de que literalmente había gritado desde una montaña a todo pulmón. Pensando en ello ahora, era algo un poco embarazoso de hacer, y esperaba que nadie lo escuchara, pero definitivamente era catártico. Una columna de humo en la distancia interrumpió a Gohan de su meditación, y con un nuevo ceño fruncido en su rostro, alteró su trayectoria y estableció un rumbo para la perturbación. Al llegar al destino, sus ojos se agrandaron y su corazón se aceleró. La razón del humo fue una gran mansión que había sido incendiada y ahora arrojaba espesos humos negros a la atmósfera. Los ojos de Gohan inspeccionaron apresuradamente los alrededores, y notó con mucho horror que la mansión en llamas estaba ubicada justo en medio de un bosque. Si el fuego terminara extendiéndose, el resultado sería catastrófico. Desde su elevado punto de vista, Gohan no podía ver qué estaba pasando exactamente abajo, pero sabía que había asuntos nefastos en juego. Nada de esto gritó un suceso natural. Maldiciendo en voz baja, movió la cabeza de izquierda a derecha, esperando ver a un héroe de algún tipo a punto de saltar a la escena y salvar el día, pero no hubo suerte en ese frente. Su cuerpo le estaba gritando que hiciera algo, pero la advertencia del Dr. Shusenji del día anterior lo dejó paralizado, las palabras del hombre actuando como una cuerda que lo mantenía atado. Su corazón ahora latía con fuerza, y apretó los puños lo suficientemente fuerte como para hacer que sangre. ¿Y si bajaba a ayudar y era descubierto por un héroe profesional? Había leído sobre las consecuencias del uso ilegal de quirks en público, y ser enviado a un centro de menores para reformarlo lo haría retroceder tremendamente. Maldita sea, maldita sea, maldita sea, maldita sea. Gritó en su cabeza, su mente luchando con su corazón sobre qué hacer. El fuego rugiente de abajo ardió en su cerebro, provocando una imagen de un Son Goku sonriente con una mano en un cel bulboso y dos dedos en su frente. Una lágrima se deslizó por la mejilla de Gohan ante el terrible recordatorio de que su inacción y vacilación en hacer lo correcto le había costado la vida a su padre. El viento se arremolinaba alrededor del de Misa y Yan en conflicto, y el aire alrededor de su forma temblorosa hervía a fuego lento por una repentina afluencia de calor. El recuerdo de sus fracasos pasados carcomió las ataduras que lo sujetaban antes de que la correa finalmente se rompiera, y una serie de energía pulsante cobró vida a su alrededor, bañándolo en un manto de llamas doradas. Sus ojos de onix se transformaron en un verde azulado deslumbrante, y sus mechones negros puntiagudos sobresalieron aún más, y se volvieron de un oro macizo. Al diablo con las consecuencias, Son Gohan no iba a permitir que otra alma inocente muriera bajo su mando. Impulsado por los pensamientos de aquellos a los que había fallado, el Super Saiyan se disparó hacia el suelo con la fuerza de un boom sónico y golpeó con los pies la tierra dura frente a la mansión en llamas. El suelo tembló con el impacto y se formó un cráter debajo de él, pero el niño enfurecido no le prestó atención mientras miraba amenazadoramente a los perpetradores de este horrible crimen. ¿Qué diablos se supone que eres? ¿Una linterna humana? Los ojos entrecerrados de Gohan se fijaron en la fuente de la voz, que pertenecía a una mujer delgada con una cintura delgada y cabello azul rizado. Estaba vestida con un traje revelador que mostraba una figura curvilínea, incluida la parte superior de un bikini negro que llamaba la atención sobre su considerable pecho, pero eso era lo último que tenía en mente. ¿Quiénes son ustedes? Él contraatacó. ¿Por qué estás haciendo esto? No estás en posición de hacer preguntas, mocoso, se burló otro criminal en un tono condescendiente. En ese momento, la voz pertenecía a un hombre alto y de anchos hombros que vestía con un estilo que recordaba a un jefe de la mafia.
Esta imagen fue puntuada aún más por la cicatriz cosida en el puente de su nariz que corría por sus mejillas, así como por el cigarro que colgaba de su boca. En lugar de su mano izquierda descansaba un gran gancho dorado que brillaba peligrosamente en la noche, dándole al hombre un rostro de lo más amenazador. Das, destrúyelo para que podamos seguir nuestro camino, ordenó. Un bruto corpulento con piel bronceada y el kanji para uno tatuado en su pecho musculoso asintió ante la instrucción y se abalanzó sobre Gohan. Al llegar a su objetivo, su brazo derecho se transformó en una espada que levantó en el aire y se balanceó hacia abajo en un intento de bifurcar al chico. Para Gohan, el hombre se movía a cámara lenta y, como tal, tenía mucho tiempo para agarrar la hoja con una mano, deteniéndola en medio del movimiento. Antes de que el atacante pudiera siquiera procesar lo que había sucedido, el Super Saiyan lo golpeó en el pecho con la palma libre, lanzando su voluminosa forma a la distancia como una bala de cañón. A pesar de sí mismo, Gohan hizo una mueca cuando el sonido de los árboles rompiendo impregnó sus sentidos, escuchado incluso después de que el hombre tatuado había desaparecido de la vista. Había sobreestimado severamente su oposición. A menos que quisiera matar a los ladrones, lo cual no hizo, necesitaba contener la mayor parte de su poder. Mientras tanto, solo podía esperar que el ki del hombre bronceado fuera lo suficientemente fuerte como para mantenerlo con vida. Los aliados del hombre estaban atónitos por su rápida derrota, si sus miradas boquiabiertas eran una indicación, pero el jefe se las arregló para recomponerse lo suficiente como para dar otra orden. Paula, Bentan, Galdino, mátenlo ahora. Un hombre vestido como una bailarina corrió hacia Gohan con la pierna hacia atrás para una patada acrobática, pero el Super Saiyan pudo atrapar el pie volador con una mano y golpear al hombre contra el suelo. La saliva voló de la boca del travesti al chocar con la tierra áspera y sus ojos rodaron hacia la parte posterior de su cabeza, lo que significa que estaba inconsciente. Gohan luego tuvo que inclinar la cabeza para evitar ser golpeado por un proyectil gris y pegajoso. El seguimiento de la trayectoria del ataque lo llevó a un hombre de aspecto frágil con el cabello en forma del número 3, con el brazo extendido en la dirección del niño. El hombre estaba temblando de aparente miedo, por lo que el Super Saiyajin consideró oportuno sacarlo de su miseria, extendiendo su mano y canalizando un poco de energía en una ola de ki, golpeándolo con dureza contra el tronco de un árbol y rápidamente dejándolo inconsciente. La mujer de cabello azul, Paula, si Gohan escuchó correctamente, hizo un ovillo con su cuerpo mientras puntas en forma de aguja brotaban de sus poros y la cubrían como una manta. Con su ataque preparado, ella rodó amenazadoramente hacia él a gran velocidad, pero él simplemente puso un pie en su camino para hacer que la bola de demolición humana rebotara hacia su jefe. Los ojos del hombre de manos de gancho se abrieron imperceptiblemente ante el proyectil inesperado, pero para sorpresa de Gohan, no se apartó del camino. En cambio, dejó que la forma de bola de Paula golpeara su torso, que se convirtió en arena al impactar. Como resultado, el cuerpo de la mujer salió volando por el aire y chocó con un árbol distante, dejándola tan inconsciente como sus aliados. Desert Espada. Un ataque momentáneo de aturdido vacilación de Gohan permitió al villano empujar su mano derecha hacia adelante y enviar una hoja de arena afilada que partió el suelo como un terremoto. El Super Saiyan saltó ágilmente hacia un lado, evitando fácilmente el ataque, y se lanzó hacia adelante con una explosión de velocidad. Una vez que estuvo dentro del alcance de su agresor, le clavó el dedo en el hombro, pero encontró resistencia en forma de más arena, dejando al criminal ileso. Aún moviéndose a una velocidad imposible de rastrear por su adversario, el estupefacto Super Saiyan retrajo su dedo y desató una feroz andanada de puñetazos contra el hombre de manos de gancho, todos los cuales finalmente no equivalieron a nada. Gohan saltó hacia atrás antes de que el criminal pudiera tomar represalias y miró al hombre, tratando de enmascarar su asombro. ¿Qué demonios eres? Gruñó. ¿Cómo puedes anular mis ataques? Los agujeros en forma de puño que dañaban el torso del hombre se repararon solos, dando la impresión de que no había pasado nada. Su cuerpo se estremeció, y una breve mirada de pánico desconcertado cruzó su rostro, pero fue rápidamente reprimida, dejándolo con una mirada amenazante. No sé quién diablos eres, o cómo eres capaz de moverte tan rápido, pero he terminado de jugar. Groundsek. Una repentina ola de ki borró al hombre, interrumpiéndolo en medio del ataque. Sin embargo, tal como Gohan esperaba, las partículas de arena dispersas rápidamente se arremolinaron juntas y comenzaron a transformarse en una forma humana, reafirmando su creencia de que este hombre de alguna manera estaba hecho de arena.
podría trabajar con eso. Imbuyendo una buena cantidad de ki en su puño derecho, Gohan se lanzó hacia adelante justo cuando los rasgos del hombre comenzaban a formarse por completo, y le dio un puñetazo en el riñón izquierdo. Como antes, golpeó una barrera de arena, pero esta vez, mantuvo su puño donde estaba, lo abrió y cargó una bola compacta de energía en su palma que se fue calentando constantemente. El criminal apretó una mano huesuda alrededor de la muñeca de Gohan, y el Super Saiyajin sintió la incómoda sensación de humedad abandonando su cuerpo. Sin embargo, antes de que su brazo pudiera arrugarse como una ciruela pasa, el rostro del hombre cobarde se puso demacrado, y soltó un grito agudo de agonía desenfrenada cuando dos ojos saltones se dispararon hacia su cintura, donde lo que parecía una bombilla incandescente estaba abriendo un agujero en su cuerpo. Gohan hizo una mueca ante el chillido penetrante que inundó sus oídos, pero lo ignoró lo mejor que pudo a favor de concentrarse para asegurarse de no exagerar con su ataque. Cuando los gritos del criminal se volvieron ensordecedores, y el Super Saiyan no sintió nada más que su propia energía, detuvo el flujo de ki a su mano y lo arrancó del cuerpo de su adversario. Los gritos del hombre cesaron y cayó de rodillas, el sudor le corría por la cara y un enorme agujero en el costado izquierdo que afortunadamente fue cauterizado. ¿Cómo? Susurró débilmente, tosiendo una gota de sangre. Todo tu cuerpo está hecho de arena, respondió Gohan con severidad, sin verse afectado por la espantosa vista. Un calor lo suficientemente fuerte convertirá la arena ordinaria en vidrio, así que pensé que sería lo mismo contigo. Solo tenía que regular la cantidad de calor que apagaba para que todo tu cuerpo no se desintegrara. Era la única forma de llevarte sin matarte. Monstruo, escupió el hombre antes de colapsar. Gohan suspiró y se frotó con cautela la muñeca derecha, notando que había comenzado a escamarse. De alguna manera, el criminal que acababa de derrotar tenía el poder de absorber agua de los cuerpos de las personas. Si el hombre lo hubiera sujetado del brazo un poco más, las secuelas habrían sido espantosas. A pesar de toda su fuerza de Super Saiyan, casi había sido mutilado por un solo ataque. Sacudió ese inquietante pensamiento de su cabeza y se volvió hacia la mansión en llamas. Luego frunció el ceño, la posibilidad de que todavía hubiera personas atrapadas adentro revoloteando por su mente. Gruñendo ante la implicación, Gohan encendió su aura y aceleró hacia el edificio en llamas, maldiciendo su incapacidad para sentir el ki. El tiempo pareció ralentizarse mientras el Super Saiyajin buscaba a través de la mansión con tanta velocidad como pudo reunir en su estado transformado. Lo que le rodeaba pasaba junto a él en un borrón de color rojo, marrón y naranja, pero su percepción altamente afilada y la profundidad de campo aseguraban que su visión fuera clara como el cristal. Las llamas lamieron su cuerpo desde todos los ángulos, pero la capa dorada de energía pura que cubría su forma muscular lo protegió del daño. Mientras tanto, sus oídos permanecieron preparados para cualquier sonido de lucha. El chico miraba alto y bajo, su nivel de pánico aumentaba con cada segundo que pasaba, hasta que finalmente tropezó con un gran armario en lo que parecía ser la sala de juegos. Rezando a cualquier deidad que estuviera escuchando para que su búsqueda no fuera en vano, Gohan abrió la puerta y dejó escapar un suspiro de alivio cuando vio a dos niños pequeños acurrucados juntos debajo de un montón de ropa colgada. Al ser descubierto su escondite, los niños gritaron de terror, por lo que Gohan se agachó a su nivel y les dio su sonrisa más agradable. Por favor, no hay necesidad de gritar, suplicó, tratando de mantener su tono lo más suave y gentil posible. No estoy aquí para lastimarte. Solo quiero ayudarte a salir de aquí. Los niños se miraron el uno al otro, luego lo miraron a él, lo que le permitió a Gohan ver que eran un par de gemelos de cabello oscuro, un niño y una niña, quizás de unos 5 años de edad. Su corazón estaba con ellos, pero mantuvo a raya esa tristeza para que no angustiara aún más a los niños. Extendió las manos de manera tentadora. Por favor, agárrense. Solo me tomará un segundo sacarlos de la casa. Cuando los niños no se movieron, su sonrisa se desvaneció y la desesperación se filtró en su tono. Por favor, tienes que confiar en mí. Ya no tienes que preocuparte por los malos. Los golpeé a todos. Es perfectamente seguro. Los ojos de los niños se agrandaron ante la revelación, pero la vacilación seguía ahí. ¿Quién eres tú?, preguntó la chica temblorosa. Soy uno de los buenos, respondió Gohan cálidamente. Soy tu amigo. Eres demasiado pequeño para ser un héroe, dijo el niño con voz temblorosa. ¿Cuál es tu nombre? Una gota de sudor recorrió la sien de Gohan ante la pregunta. No podía darles a los niños su nombre real para que no lo delataran a las autoridades, pero tampoco podía rechazarlos. Necesitaba ganarse su confianza.
Suspirando, pasó una mano por sus cabellos dorados. Después de algunas deliberaciones, decidió ser honesto. Tienes razón, admitió, sorprendiendo a los niños. Todavía no soy un héroe. Solo soy un tipo que está tratando de hacer lo correcto a pesar de que va en contra de las reglas. Estaba en el área cuando vi tu casa en llamas. Porque no puedo arriesgarme a que me atrapen. Sé que es difícil, pero tienen que confiar en mí, solo quiero ayudar. Los gemelos se miraron el uno al otro durante unos segundos, antes de finalmente estirar la mano y agarrar las manos ofrecidas por su salvador. La sonrisa de Gohan regresó y abrazó a los niños cerca de su cuerpo. Gracias. Lo tomaré desde aquí. Con eso, cambió su posición para quedar frente a un lado de la habitación que no estaba en llamas, apretó con fuerza a los niños y atravesó la pared a una velocidad cegadora. Incapaz de soportar la peor parte del ariete del Super Saiyan, el ladrillo se astilló como si estuviera hecho de madera muerta, y el trío se encontró en la parte trasera de la casa al borde del bosque circundante, a salvo de las llamas. Gohan se secó el sudor de la frente y sonrió a los niños una vez más. ¿Ves? Les dije que los sacaría de allí. Sin embargo, para su sorpresa, no parecían felices. En cambio, parecían estar al borde de las lágrimas. Eso fue preocupante. ¿Qué ocurre? Mamá y papá todavía están en la casa, lloriqueó el niño. Ese sí. Sálvalos Ted también. Añadió su hermana. El corazón de Gohan se hundió ante la solicitud. Esperaba que los niños no le preguntaran eso. Mientras buscaba sobrevivientes en la mansión, el primer lugar al que miró fueron los dormitorios, uno de los cuales contenía la espeluznante escena de un hombre y una mujer acostados en la cama con el cuello degollado. Independientemente de lo que quisieran los delincuentes que había sacado, implicaba matar a los padres. Gohan no sabía cómo responder, ni tenía idea de qué hacer. Consideró brevemente mentirles a los niños para que no descubrieran la espantosa verdad, pero de inmediato se maldijo a sí mismo por incluso jugar con ese pensamiento. Era la salida de los cobardes, y ni los niños ni sus padres fallecidos se lo merecían. Con un suspiro de resignación, asintió con la cabeza a los gemelos. Está bien. Espera aquí. Gohan solo tardó unos segundos en regresar a la mansión en llamas y encontrar la habitación con el esposo y la esposa asesinados. Los envolvió con fuerza en una manta limpia para que estuvieran completamente cubiertos y los sacó a toda prisa. Después de dejar el paquete suavemente en el suelo, los ojos de los niños se abrieron cuando juntaron las piezas y comenzaron los trabajos de agua. Gohan no dijo nada, eligiendo dejarles expresar su dolor ya que no había nada más que pudiera hacer. Esto continuó hasta que se escuchó un boom repentino en la casa y el fuego aumentó de tamaño. Eso era motivo de preocupación. Moviéndose rápidamente, Gohan protegió a los niños aterrorizados de cualquier llama errante con su cuerpo y frunció el ceño ante la vista. Definitivamente eso era motivo de preocupación. El incendio ahora se había extendido más allá de los límites de la mansión y estaba invadiendo los árboles circundantes, y un posible incendio forestal era lo último que necesitaba en este momento. El rostro de Gohan permaneció duro cuando se dio cuenta de lo que tenía que hacer. Cuando era más joven, su padre lo había obsequiado con cuentos de aventuras de su infancia. Ahora, me vino a la mente una historia en particular, una que detallaba el día en que Son Goku aprendió su técnica característica y le enseñó a Gohan que el Kamehameha era más que una mera arma de destrucción masiva. Es posible que ustedes, niños, quieran dar un paso atrás por esto, dijo, con un tono fuerte y confiado. Pido disculpas por lo que estoy a punto de hacerle a tu casa, pero no puedo dejar que este fuego se extienda y queme el bosque. Los niños asintieron y le dieron a Gohan un poco de espacio. Les dio una pequeña sonrisa en agradecimiento antes de que su expresión se volviera seria. Cambió sus pies a una posición cuadrada, su pie derecho apuntando hacia un lado mientras su pie izquierdo miraba hacia adelante. Luego bajó su cuerpo y ahuecó sus manos en su cadera derecha, unidas por las muñecas. Sus palmas se abrieron ligeramente para compensar la pequeña bola de ki blanco hirviendo que se había formado. Más ki fue convocado desde su centro y forzado a sus manos ahuecadas, donde fue moldeado en forma esférica. La minúscula bola de energía se infló al tamaño de una pelota de baloncesto, ahora pulsando con una deslumbrante cantidad de energía ardiente y disparando rayos de luz en la oscuridad de la noche, como un sol en miniatura. Luego empujó sus manos ahuecadas hacia el edificio inflamado.
De la bola de ki salió un rayo cilíndrico azul de ardiente energía que se dirigió hacia las devastadoras llamas a una velocidad cegadora y golpeó la mansión con la fuerza de un tsunami. Antes de que pudiera perforar un agujero a través de la estructura en llamas, Gohan maniobró hábilmente sus manos hacia arriba y envió al Kamehameha en espiral a través del techo del edificio y disparándose hacia el espacio. Las vibraciones que emanaban de la estructura objetivo corrieron a lo largo del suelo, creando el efecto de un pequeño terremoto, y los incendios ardientes dentro y alrededor de la mansión fueron sofocados, dando lugar a una columna de humo ondulante que se elevó a la atmósfera. Con el peligro extinguido, Gohan relajó sus manos y se puso de pie. Luego miró a los gemelos, solo para ver que lo estaban mirando con expresiones de asombro, lágrimas secas manchando sus caras querubines. Sonrió suavemente, complacido de que al menos fuera capaz de apartar sus mentes del trágico destino de sus padres, aunque solo fuera brevemente. Antes de que pudiera hacer nada más, el sonido de las sirenas llegó a sus oídos y sus ojos se entrecerraron levemente. Esa fue su señal para irse. Sin embargo, antes de que pudiera despegar, dos pequeñas manos se aferraron a la manga de su chaqueta, haciéndolo detenerse en seco. Dirigió su mirada hacia los niños, cuyos ojos estaban una vez más llenos de lágrimas. Suspirando, Gohan suavemente les quitó las manos. Lamento tener que hacer esto, pero no puedo quedarme aquí o me meteré en problemas, dijo abatido. Los gemelos se detuvieron momentáneamente, pero finalmente asintieron y se alejaron del Super Saiyajin. Lo entendemos, dijo el niño, sollozando un poco. No nos interpondremos en tu camino ni te delataremos. Gracias por ayudarnos, comentó la niña, luciendo tan desolada como su hermano. Gohan sonrió alegremente. Fue un placer absoluto, chicos. Soy Jasper, dijo el chico. Y yo soy Amethyst, agregó su hermana. Ambos tienen nombres encantadores, exclamó Gohan con una pizca de tristeza mientras su sonrisa vaciló. Lo siento, no puedo decirles mi propio nombre en este momento, pero tal vez algún día no tenga que ocultar quién soy realmente. En cualquier caso, definitivamente no los olvidaré a ustedes dos. Los niños rompieron a llorar justo cuando las sirenas cercanas se intensificaban y se podían escuchar voces débiles en la distancia. Con un último saludo a Jasper y Amethyst, Gohan encendió su aura dorada y corrió por el bosque, sin detenerse hasta llegar a las afueras. Al salir del bosque, desactivó su transformación y dejó escapar un bostezo cansado, su cansancio finalmente lo alcanzó. Desactivando su transformación, Gohan tomó el cielo y voló a casa, teniendo cuidado de no ser descubierto por nadie. Después de llegar a su apartamento, se dio una ducha rápida para limpiarse de todo el hollín y el sudor de estar alrededor de un edificio en llamas y se derrumbó sobre su cama. Estaba dormido en el momento en que su cabeza golpeó la almohada. El sonido de la carne golpeando contra la madera despertó a Gohan de su sueño, haciéndolo gemir de frustración. Contempló brevemente cubrirse los oídos y volver a dormir, pero otro golpeteo en la puerta principal le dijo que no era una opción. Con un suspiro, se levantó de la cama y se frotó los ojos. Está bien, estaré allí en un momento. Por favor, deja de tocar. Gritó, refunfuñando en voz baja. Tropezó hacia la puerta, bostezando mientras lo hacía, y la abrió. Después de ver quién era su visitante, levantó una ceja. ¿Dr. Shusenji? De hecho, es. Saludó jovialmente el anciano médico. Buenos días, Gohan, o mejor dicho, buenas tardes. Gohan miró fijamente al hombre, frotándose los ojos uno más para asegurarse de que no estaba soñando. ¿Eh? El Dr. Shusenji se rió entre dientes y le mostró a Gohan su reloj, revelando que era poco más del mediodía. Los ojos del Demi-Saiyan se abrieron dramáticamente. Dormir hasta tarde es un mal hábito, hijo, reprendió el mayor con suavidad. Si sigues así, lo siguiente que sabrás es que habrás dormido la mitad de tu vida. Gohan frunció el ceño y se rascó la nuca, ahora completamente despierto. Lo siento, tuve problemas para dormir anoche. No sé cuándo finalmente logré quedarme dormido. Nada de eso fue una mentira. Para cuando regresó de su viaje, estaba tan agotado que ni siquiera le importó registrar la hora. Aparte de eso, despertarse tan tarde era un concepto completamente extraño para él, ya que siempre había estado condicionado a tener un horario de sueño relativamente normal. Su madre habría reventado una junta si se hubiera enterado de lo que había hecho. El Dr. Shusenji sonrió con simpatía ante la explicación de Gohan y le dio una palmada en el hombro al niño. Pido disculpas por mis apresuradas suposiciones, dijo con tristeza. Sé que debe ser difícil adaptarse a sus nuevas condiciones de vida, especialmente después de todo lo que ha pasado.
Gohan negó con la cabeza y forzó una sonrisa temblorosa en su rostro. No te preocupes por eso. De todos modos, ¿te gustaría entrar? Si insistes, respondió el Dr. Shusenji amablemente, poniendo un pie dentro del apartamento una vez que Gohan se apartó del camino. El motivo de mi visita es que acabas de inscribirte en una escuela primaria cercana. Me ofrecí a mostrarte el camino hasta allí, así como a ayudarte a ordenar tus útiles escolares. Oh, murmuró Gohan, un poco desconcertado por la noticia. Eso fue rápido. Sí, los chicos a cargo de este programa son inflexibles en que los niños vayan a la escuela lo antes posible, explicó el Dr. Shusenji, luciendo un poco avergonzado. Lamento decirte tan pronto. Está bien, no me importa, admitió Gohan con sinceridad. Siempre le había gustado aprender y, después de recibir educación en el hogar durante toda su vida, sentía auténtica curiosidad por saber cómo era ir a una escuela normal. Quizás también podría hacer algunos amigos para evitar la paralizante soledad que sentía. Antes de que pudiera decir algo más, su estómago rugió ferozmente, recordándole el hecho de que aún no había desayunado. Se rascó la nuca, con un tinte carmesí en las mejillas, y desvió la mirada del sonriente doctor. Lo siento por eso. El Dr. Shusenji soltó una risa estruendosa. Gohan, muchacho, si tu entusiasmo por aprender se parece en algo a tu apetito, creo que te irá bien. No importa cuántas veces lo vea, todavía no puedo entender cuánto puedes comer, comentó el Dr. Shusenji mientras él y Gohan caminaban por la calle, poco después del desayuno tardío de este último. Sí, murmuró Gohan con un poco de vergüenza. Siempre había atribuido su voraz apetito a ser una cosa Saiyajin y, como resultado, ninguno de sus amigos y familiares pensaba mucho en eso. Pero aquí, en este extraño mundo donde los Saiyajin no existían hasta donde él sabía, no era sorprendente que la gente hiciera un gran escándalo, para su disgusto. Los dos caminaron en un agradable silencio en su mayor parte, rompiéndolo solo para hacer una pequeña charla, hasta que Gohan vio una multitud de personas acurrucadas frente a un gran monitor, muy parecido al elogio de Visionary. Miró a su compañero con el ceño fruncido. Dr. Shusenji, ¿murió alguien más? Oh, cielos no. Respondió el médico, sorprendido por la pregunta. De hecho, tenemos buenas noticias para variar. Ven, déjame mostrarte. Su curiosidad despertó, Gohan siguió al Dr. Shusenji entre la multitud. Muy pronto, una mujer de piel roja y orejas puntiagudas apareció en la pantalla, sentada detrás de un escritorio que mostraba que era una presentadora de noticias. Estamos encantados de anunciar que esta mañana temprano, las fuerzas del orden detuvieron a la notoria Gatorgan, que ha estado prófugo durante casi una década, dijo en tono profesional. 5 rostros familiares luego aparecieron en la pantalla, haciendo que Gohan se quedara boquiabierto. De ninguna manera esos tipos eran tan importantes. De hecho, los 5 criminales cuyos nombres se mostraban en el monitor gigante eran los mismos pirómanos a los que había golpeado apenas unas horas antes. Una oleada de orgullo lo invadió por la información, reafirmando su creencia de que había hecho lo correcto al involucrarse. Los villanos fueron encontrados inconscientes en la escena de una mansión incendiada perteneciente a una familia adinerada, continuó el presentador de noticias, llamando la atención de Gohan una vez más. 3 de los miembros habían sufrido heridas leves. Su jefe tenía una lesión moderada. Y Das Bones, el secuaz jefe, estaba en estado crítico. Tras un examen médico, se reveló que tenía una hemorragia interna grave y actualmente se encuentra en coma. Doctores no están seguros de si se va a recuperar. El estado de ánimo de Gohan cayó repentinamente y la culpa brotó dentro de él. Nunca le gustó lastimar a la gente, y aunque estos criminales eran seres humanos horribles que merecían ser castigados, no tenía derecho a repartir su castigo. Después de todo, no era como si estos tipos fueran amenazas de nivel galáctico como Cell o Freezer. En comparación, eran simples delincuentes. Desafortunadamente, los 2 custodios de la residencia destruida fueron encontrados muertos, pero sus 2 hijos están afortunadamente a salvo, agregó el presentador de noticias, ganándose un ligero aplauso del público observador. Aún no se sabe quién derrotó a la banda Gator y salvó a los niños, pero la policía y los héroes profesionales que llegaron a la escena revelaron que vieron un rayo azul gigante de algún tipo dispararse hacia el cielo, seguido de un destello dorado de luz que abandona el área. A una velocidad tremenda. El corazón de Gohan dio un vuelco ante eso, luego comenzó a acelerarse por lo cerca que estuvo de ser atrapado. Solo tenía que esperar que su forma de Super Saiyan fuera un disfraz lo suficientemente adecuado para mantener su identidad en secreto.
Sin embargo, los niños se negaron a revelar nada sobre la persona que los salvó, y la banda Gator aún no ha dado su testimonio, dijo el presentador de noticias, haciendo que el de Misai Yajin respire aliviado. La policía quisiera agradecer a esta persona misteriosa, pero le imploran a quien sea que se presente y se revele. Gohan se apartó de la multitud justo cuando el presentador de noticias comenzaba a hablar sobre los crímenes pasados de Gatorgan y su ascenso a la infamia. Se secó un poco de sudor de la frente y luego dio un salto cuando una mano le agarró el hombro. «Gohan, ¿está todo bien? Parecías un poco fuera de lugar». El alarmado de Misai Yajin se recuperó rápidamente y dirigió su atención al Dr. Shusenji, quien fue el responsable de sorprenderlo en primer lugar. «Sí, estoy bien. Son solo noticias locas, ¿eh?» «De hecho, es», respondió el doctor con una pequeña risa. «Supongo que deberíamos considerarnos afortunados de que alguien estuviera en el lugar correcto en el momento correcto. Solo espero que esta misteriosa persona dorada no se convierta en un hábito de infringir la ley». Ese comentario hizo que Gohan frunciera el ceño. Comprendió la necesidad de regular un poder tan potencialmente peligroso como Quirks, pero la forma en que la ley ahora dejaba poco margen de maniobra para situaciones peligrosas. Demonios, si hubiera seguido ciegamente las reglas establecidas, Jasper y Amethyst habrían sido quemados vivos, y la Gatorgan se habría escapado para lastimar a más personas. Hablando de eso, debo decir, nuestro misterioso salvador tiene un don verdaderamente fascinante, dijo el Dr. Shusenji, rompiendo a Gohan de su línea de pensamiento. ¿Un rayo azul gigante que puede dispararse al cielo? Me pregunto si se parece en algo a tu manipulación de energía. Gohan se congeló ante la observación casual y sus ojos se abrieron. Sin embargo, después de una exhalación profunda, pudo controlar sus emociones en espiral y se rió entre dientes con inquietud del médico mientras se rascaba la parte posterior de la cabeza. ¿Qué tal eso? Supongo que nunca lo sabremos a menos que esta persona se revele. El Dr. Shusenji le dirigió una mirada extraña que pareció demorarse un momento demasiado, antes de romper el contacto visual y sonreír. Es cierto, cierto. Aún así, imagino que este nuevo poder, así como la capacidad de generar una luz dorada, serán un tema candente de discusión durante mucho tiempo. Gohan tragó saliva y se ajustó el cuello de su camisa abotonada. No estaba exactamente interesado en ser el centro de la atención de los medios, pero pensando en ello, fue ingenuo por su parte suponer lo contrario. Después de todo, era natural que un héroe sin licencia que irrumpiera en escena de la nada y derribara a una infame banda de criminales fuera objeto de muchas especulaciones. Los dos continuaron su viaje a la escuela, con el menor de los dos sumido en sus pensamientos sobre su situación. Mientras caminaban, Gohan podía sentir un zumbido en la atmósfera, y los fragmentos de varias conversaciones que había escuchado hicieron que su corazón se acelerara. Justo lo que este mundo necesita, fue un comentario de una mujer. Un soplo de aire fresco, dijo otro. Una buena manera de sacudir la monotonía de la vida, agregó un hombre bien hablado. Tal vez esta sea la patada en el trasero que el resto de los héroes profesionales necesitan. Me pregunto si Olmig finalmente consiguió un rival. No puedo esperar para saber más. ¿Crees que el héroe dorado aparecerá de nuevo, querido? Los rayos láser son geniales. La adulación siguió fluyendo, para asombro de Gohan. La gente parecía genuinamente emocionada con la perspectiva de un nuevo héroe en la cuadra. Por más que lo intentó, no pudo evitar que su labio se arqueara levemente ante el elogio. Aunque odiaba ser el centro de atención, se sentía genial que la gente apreciara sus buenas obras en lugar de reprenderlo por violar la ley. Pasó junto a un caballero alto que caminaba con un periódico en la mano y vislumbró la portada que decía: «Aparece un nuevo vigilante». ¿Quién es el desenfoque dorado? Palideció ante el nombre. ¿El desenfoque dorado? ¿Eso es lo que me llaman? Suena un poco original, reflexionó para sus adentros, antes de que su atención se dirigiera a la otra parte del título. ¿Vigilante, No era un título que le gustara especialmente, ya que, honestamente, no quería faltarle el respeto a la policía ni a los héroes profesionales que se dedicaban a ayudar a la gente. Pero si esa era la ruta que tenía que tomar para poder hacer un buen uso de sus poderes, lo aceptaría. Si bien su madre no necesariamente lo aprobaría, él estaba seguro de que Piccolo y su padre le darían su bendición. Querrían que él sacara lo mejor de una mala situación y usara sus dones para ayudar a los necesitados. La idea le hizo sonreír con cariño, pero también reforzó su determinación.
Si la capacidad de Crocodile para absorber la humedad de los cuerpos era algo obvio, este mundo era increíblemente peligroso, y los villanos que corrían desenfrenadamente en él no debían tomarse a la ligera. Si realmente quería encontrar un camino de regreso a casa mientras era un héroe al que la gente admiraba, no podía permitirse que lo tomaran desprevenido de esa manera nuevamente. Bueno, aquí estamos. Al sonido de la voz del Dr. Shusenji, Gohan fijó su mirada en el edificio frente a él, y no pudo evitar arrugar la nariz ante la vista. Fuera lo que esperaba de una escuela pública, ciertamente no era algo tan lúgubre. La escuela a la que asistiría era una estructura plana de varios pisos con la forma de un rectángulo gigante. Las ventanas salpicaban los lados del edificio de color gris de manera ordenada, haciéndolo parecer un establecimiento distópico que seguramente tendría un impacto negativo en la moral de los estudiantes. Al pie de la escuela había algunas canchas de baloncesto y un campo de fútbol, pero la arquitectura brutalista del edificio que se alzaba sobre él no inspiraba mucha confianza. Gohan se volvió hacia el Dr. Shusenji con una sonrisa temblorosa. Es algo. Sí, no es la cosa más bonita que existe, pero hace su trabajo bastante bien, respondió el médico, aunque con algo de incertidumbre en su voz. Gohan le dio al hombre una mirada en blanco, pero rápidamente relajó su mirada y dejó escapar un suspiro. A pesar de no sentirse demasiado entusiasmado en este momento, no estaría bien que se quejara. Ya le habían dado un hogar además de poder recibir educación gratuita, y honestamente, era más de lo que esperaba. Su madre siempre le había enseñado a ser respetuoso y cortés si la situación lo requería. Con eso en mente, le dio al doctor una sonrisa sincera. Estoy seguro de que sí. Espero empezar. El Dr. Shusenji sonrió al de Misa y con una mano en su hombro, lo condujo hacia las puertas corredizas dobles en el frente del edificio. Después de entrar, se encontraron en un pasillo largo y bastante ancho con un piso de color vómito y paredes amarillentas. Filas de casilleros oxidados se alineaban en las paredes, separados por puertas a varios salones de clases, así como por alguna escalera ocasional. Gohan siguió a su guía por el pasillo y subió unas escaleras, llegando finalmente a una habitación que la puerta reveló que era la oficina del director. ¿Estás listo?, preguntó el Dr. Shusenji, con una mano en el pomo. Reprimiendo la leve cantidad de nerviosismo que estaba sintiendo, Gohan asintió afirmativamente. Dándole al niño una pequeña sonrisa, el doctor abrió la puerta y entró. Siguiendo su ejemplo, lo primero que vio Gohan fue un hombre calvo y con sobrepeso con un traje sentado detrás de un escritorio desordenado cubierto de papeles, carpetas y una computadora. Frente al escritorio había 4 sillas, una de las cuales estaba ocupada por un chico corpulento de labios grandes y cabello castaño puntiagudo, que vestía un sencillo uniforme gris. Al sonido de la puerta abriéndose, los 2 ocupantes de la habitación dirigieron su atención a Gohan y al médico, y el hombre con sobrepeso sonrió. «Ah, Dr. Shusenji. Es bueno verte de nuevo, amigo», exclamó, levantándose y haciendo una reverencia. Luego se volvió hacia Gohan y su sonrisa se ensanchó. «Y tú debes ser nuestro estudiante más nuevo, Son Gohan. Bienvenido. Soy Tsuda Ken, el director de este excelente establecimiento». «Es un placer conocerlo, señor», respondió Gohan, inclinándose ante el hombre. La sonrisa del director Tsuda se ensanchó. «¿Un niño con modales? ¡Qué refrescante!». Gohan encontró ese comentario un poco siniestro, pero aún así se sintió en sí mismo para sonreír. El entusiasmo del director fue bastante contagioso. No le sorprendió que el hombre fuera amigo del Dr. Shusenji, quien también era bastante bullicioso. El director Tsuda hizo un gesto hacia el otro chico en la habitación. «Este es Sato Rikido, uno de tus futuros compañeros de clase. Él te mostrará la escuela mientras el Dr. Shusenji y yo finalizamos tu transferencia». «Oh. Gracias por eso», tartamudeó Gohan, algo desconcertado. No esperaba que la escuela fuera tan complaciente con él. Sato simplemente asintió y se puso de pie, haciendo señas a Gohan para que lo siguiera fuera de la habitación. Con una reverencia final al Dr. Shusenji y al director Tsuda, el chico Son hizo exactamente eso. «Entonces, ¿tu nombre es Son Gohan, preguntó Sato mientras conducía al de Misa y Yajin por el pasillo. «Ese sí», respondió Gohan, aún sin saber qué pensar del otro chico. «Nombre interesante», comentó Sato. La pareja caminó en silencio por unos momentos, hasta que Gohan decidió romperlo. «Gracias por mostrarme los alrededores. Perdón por molestarte con esto». Una sonrisa se extendió por los labios de Sato. «No hay problema. Gracias por darme una razón para salir de clase». Gohan se rió levemente ante eso, y se sintió un poco más cómodo.
Así que, escuela interesante que tienes aquí, comentó. Sato se burló alegremente. ¿Interesante, eh? Supongo que nunca pensé demasiado en eso. Solo estoy esperando hasta que pueda salir de este basurero e ir a UA. ¿UA? Gohan repitió. Sí, UA, ¿sabes? ¿La mejor escuela secundaria de héroes del país? Los ojos de Gohan se agrandaron. Oh, eso es genial. ¿Así que también quieres ser un héroe profesional? Ahí le has dado. Sato se jactó, flexionando el brazo y dándose palmaditas en el bíceps. Ha sido mi sueño desde que era un niño. Luego miró a Gohan de arriba abajo y arqueó una ceja. Te ves bastante fuerte, hijo. ¿Cuál es tu don? Gohan se sonrojó levemente ante el elogio y se rascó la nuca. Puedo manipular la energía dentro de mi cuerpo para hacer cosas como aumentar mi fuerza, disparar rayos de energía y volar. Sato silbó, impresionado. Maldita sea, ese es un buen conjunto de poderes. Definitivamente puedo ver por qué querría ser un héroe. Mi don me permite aumentar mi fuerza al consumir azúcar. Cuanto más como, más fuerte me vuelvo. Razones por las que me gusta tanto hornear. Contra su voluntad, el estómago de Gohan retumbó estruendosamente, reverberando a través del pasillo de la escuela como un terremoto. Sus mejillas se tornaron de un feroz tono carmesí y miró hacia otro lado avergonzado. Lo siento. No comí mucho en el desayuno. Mi Kukir consume mucha energía, así que tengo que consumir una gran cantidad de comida, murmuró. Habiéndose cansado y cohibido de que la gente le haga un gran escándalo por su apetito, Gohan había decidido idear este razonamiento para explicarlo. No sabía exactamente cómo funcionaba la biología Saiyajin, y seguro que no quería preguntarle a Vegeta sobre eso, pero parecía la explicación más legítima, así que lo siguió. Sato simplemente se rió entre dientes ante la escena. Hombre, eso fue impresionante. Tu estómago avergüenza al mío. Al ver la expresión avergonzada de Gohan, sonrió con los dientes. En serio, si alguna vez te apetece el azúcar, avísame y te prepararé un pastel o dos. Será una buena práctica. Gracias, realmente lo aprecio, admitió Gohan con sinceridad. El rubor desapareció de la cara del edificio, como si estuviera atacado por una ráfaga de viento con aire acondicionado que hizo que su puntiagudo cabello negro crujiera como hierba meciéndose, y provocó que el golpe solitario frente a su frente se balanceara de lado a lado. Sin prestar atención al aire acondicionado, se paseó por las islas de una manera familiar, apilando una variedad de productos horneados en una bandeja. Una vez que hubo acumulado una cantidad considerable de comida, la llevó al mostrador y la colocó junto a la caja registradora. El hombre regordete detrás del mostrador arqueó su espeso bigote con diversión y comenzó a amontonar la comida en una bolsa de plástico. Veo que tu apetito es tan monstruoso como siempre, Gohan, comentó con una sonrisa. Las mejillas de Gohan se enrojecieron y se rascó la nuca. Ya sabes cómo es, Giuseppe. Tengo que mantener mis fuerzas. Como debería hacer cualquier niño en crecimiento, exclamó Giuseppe, sonriendo a su cliente. Pero basta de eso. ¿Cómo va mi cliente favorito? ¿Ya empezaste la escuela secundaria? Todavía no, respondió Gohan con un movimiento de cabeza. Hice la parte escrita del examen de ingreso en la escuela hace unos días, pero todavía necesito aprobar el examen práctico mañana para ser aceptado en la UA. Giuseppe silbó, impresionado. Esas son algunas de las grandes metas que te has fijado, Gohan. Pero si alguien puede alcanzarlas, eres tú. Miró con nostalgia al espacio. Quizás si hubiera venido a este país antes, también podría haber ido a UA en lugar de estar atrapado en este viejo lugar. Gohan frunció el ceño cuando la atmósfera se volvió un poco amarga. Caray, Giuseppe, no sé qué decir. Luego, para gran sorpresa del de Saiyajin, Giuseppe estalló en un ataque de risa animada. Solo estoy jugando contigo, Gohan. No tengo ningún interés en ser un héroe. Acarició el horno gigante detrás de él. Ya estoy viviendo mi sueño de ser panadero, como mi padre antes que yo, y su padre antes que él, y su padre antes que él. Gohan se rió entre dientes mientras Giuseppe divagaba sobre su historia familiar. Desde que empezó a ir a la escuela, había sido un cliente frecuente de Giuseppe's Bakery, ya que estaba bastante cerca de su apartamento. Con el tiempo, había llegado a conocer bastante bien al bullicioso propietario italiano y, finalmente, se hicieron buenos amigos. Giuseppe siempre apoyó el sueño de Gohan, y fue un placer estar cerca en general. Por supuesto, parte de eso podría deberse a que Gohan era una fuente constante de ingresos para él, pero de todos modos era un buen hombre. Desde el Renacimiento, cuando era el panadero personal de Leonardo da Vinci. ¿Puedes creer eso?
Giuseppe finalmente terminó, mirando expectante al niño. Con el entusiasmo con que lo hablas, no puedo evitar creerlo, respondió Gohan amablemente, haciendo que el panadero se riera entre dientes. Sabía que había una razón por la que me agradabas, Gohan, comentó Giuseppe afablemente, entregándole al niño 3 bolsas de plástico llenas de productos horneados. Gohan tomó las bolsas ofrecidas y se inclinó amablemente. Gracias. Nos vemos, Giuseppe. El panadero saludó con la mano a su cliente, quien abandonó rápidamente el edificio. Después de respirar una bocanada de aire fresco, Gohan estaba a punto de irse a casa, hasta que una leve conmoción en la distancia llamó su atención. Frunciendo el ceño, avanzó por la acera hacia la fuente del ruido, y lo siguió hasta un callejón junto a un teatro no muy lejos. Al ver cuál era la perturbación, entrecerró los ojos peligrosamente. Un hombre de aspecto desaliñado sostenía a una familia de 3 bien vestida a punta de pistola. La esposa se apresuraba a desengancharse un collar de perlas del cuello, mientras su marido estaba de pie frente a ella protectoramente, con las manos levantadas en un gesto apaciguador. Detrás de ellos, su pequeño hijo estaba completamente aterrorizado, si las lágrimas rodando por sus mejillas eran una indicación. Gohan suspiró y dejó sus maletas junto a la carretera. Miró a izquierda y derecha, asegurándose de que no hubiera nadie en las inmediaciones. Después de confirmar que la costa estaba despejada, se transformó en un Super Saiyan y desapareció de la vista en el mismo momento en que sonó un disparo. Con el mundo a su alrededor moviéndose en cámara super lenta, Gohan aceleró hacia la escena del crimen, después de lo cual vio una bala que navegaba hacia el esposo. Manteniendo la cabeza fría, se lanzó frente al proyectil y lo golpeó hacia un lado. Luego se lanzó frente al asaltante armado, le quitó la pistola de la mano y le dio un golpe en el pecho con el dedo meñique. Después de verificar 2 veces para asegurarse de que nadie más resultó herido, Gohan exhaló un suspiro de alivio y se alejó del callejón, reapareciendo al costado de la carretera donde había dejado su comida. Su cabello se volvió negro cuando el mundo reanudó su movimiento a una velocidad normal. Como si se hubiera accionado un interruptor, el criminal salió volando varios metros antes de estrellarse contra el suelo, inconsciente. Al mismo tiempo, la pistola que sostenía se hizo añicos y la bala desviada disparada se incrustó inofensivamente en el costado de un edificio. Antes de que la familia rescatada pudiera siquiera comenzar a registrar lo que sucedió, Gohan ya estaba en camino a casa, con un panecillo a medio comer en la mano. La comida siempre sabía mejor después de una hazaña heroica. Después de llegar a su apartamento, Gohan dejó la bolsa que contenía lo que quedaba de los productos horneados en la encimera de la cocina y se dejó caer sobre su cama. Luego apoyó las manos detrás de la cabeza y miró pensativamente al techo. Aunque nunca fue del tipo de fanfarronear, Gohan confiaba en su fuerza e intelecto, y esperaba pasar el examen de ingreso de UA sin importar lo que terminara siendo. Sin embargo, no pudo evitar sentir un ligero tono de nerviosismo ante la idea de no saber qué esperar. UA tenía estándares increíblemente altos, con solo 1 de cada 300 solicitantes aceptados cada año. Era una estadística francamente brutal, y había visto de primera mano lo angustiados que estaban los niños mayores en su escuela cuando no pudieron ingresar a UA. Gohan suspiró y negó con la cabeza, esperando aclarar esos molestos pensamientos de su mente. Pensar en los negativos antes de un examen importante no le haría ningún favor. Tenía que aclarar su cabeza. Afortunadamente, vio su uniforme escolar en la periferia de su visión, el atuendo gris monótono descansando en una percha en su armario, y una sonrisa de satisfacción se extendió por sus labios al verlo. A pesar de un comienzo algo difícil, su tiempo en la escuela pública había sido en su mayoría agradable. También fue totalmente poco aventurero, lo que fue un cambio bienvenido. Algunos matones habían tratado de acorralar a Gohan en su primer día en la escuela primaria, pero él respondió a sus amenazas con cortés indiferencia. Si bien podrían haber sido intimidantes para sus compañeros, no podían comenzar a compararse con algunos de los monstruosos villanos a los que se había enfrentado en su tiempo, que eran encarnaciones vivientes del terror. Afortunadamente, los matones tomaron su indiferencia como una señal de que no se podía jugar con él y retroceder. Por supuesto, el incidente en la clase de gimnasia cuando accidentalmente arrojó un balón prisionero a través de una pared de ladrillos podría haber influido. En lo que respecta a la educación, Gohan era un gran triunfador silencioso, encabezando todas sus clases con consumada facilidad. Resultó que la tutoría en casa de su madre lo había preparado más que adecuadamente para los rigores de la educación pública, por lo que estaba agradecido.
Si bien admiraba la fuerza, el coraje y la compasión de su padre, Son Goku no era exactamente el crayón más brillante de la caja. Aparte de eso, Gohan se mantuvo en su mayor parte para sí mismo, asociándose solo con Satoru Kido, a quien había llegado a considerar su mejor amigo. Los dos chicos se llevaban a las mil maravillas, uniendo su amor por la comida y compartían el interés de convertirse en héroes. Sato incluso cumplió su promesa de hornear pasteles de Gohan, lo que lo catapultó a los buenos libros del de Misai-yan. Su amistad se mantuvo fuerte durante la escuela primaria y secundaria, donde se prometieron que tomarían UA juntos. El repentino zumbido de su teléfono alertó a Gohan del hecho de que había recibido una notificación, así que la sacó y comprobó la pantalla de bloqueo. Era una alerta de una de las aplicaciones de noticias que había descargado, informándole que se había publicado un nuevo artículo. Sus ojos se entrecerraron ante el título. Golden Blur ataca de nuevo. Una familia adinerada salvada de un atraco, se leyó antes de hacer clic en el artículo y hojearlo. Un pequeño ceño frunció el ceño después de terminar. Si bien el artículo tomó nota de su heroísmo, no lo describió exactamente de manera positiva. Un suspiro escapó de sus labios mientras guardaba su teléfono y se apoyaba en el colchón. Aunque estaba acostumbrado a ese trato, no significaba que le gustara. Si bien el público en general había estado firmemente de su lado desde que comenzó a hacerse pasar por el desenfoque dorado hace varios años, los medios de comunicación nunca lo apoyaron por completo. Para ellos, no era más que un buscador de atención. Una burla. Alguien que estaba encadenando a la gente como marionetas mientras merodeaba en las sombras, tramando sus propias maquinaciones. Todo fue calumnia. Gohan nunca tuvo motivos ocultos. La única razón por la que se convirtió en un justiciero en primer lugar fue para eludir la ley sobre el uso ilegal de Kirk en público como ilegal. Si bien definitivamente entendía por qué esa ley era necesaria, no podía simplemente sentarse y dejar que la gente se lastimara cuando tenía los medios para evitar que sucediera. Simplemente no estaba en su naturaleza. Afortunadamente, nadie se había acercado siquiera a atraparlo en el acto hasta el momento. Incluso su género seguía siendo un misterio. Si estaba siendo completamente honesto, no era un fanático de todo este acto de capa y espada. Aunque ciertamente apreciaba la privacidad hasta cierto punto, otro aspecto de ser un héroe era actuar como un faro de esperanza para las masas inocentes. Ser alguien a quien los niños pequeños puedan admirar y aspirar a ser. No podía hacer tal cosa mientras se escondía detrás de la apariencia de un justiciero casi invisible. Por eso necesitaba ir a Hawaii y obtener una licencia de héroe profesional, que le permitiría luchar contra el crimen sin tener que esconderse detrás de una máscara. Si alguna vez quería emular All Might, la definición ideal de lo que debería ser un héroe, en su opinión, necesitaba graduarse de lo que era esencialmente la escuela secundaria para superhéroes. Un repentino estruendo rompió a Gohan de su meditación, haciéndolo suspirar de frustración. Atender su necesitado estómago Saiyajin era una tarea monótona, especialmente ahora que vivía solo y no tenía acceso constante a la deliciosa cocina de su madre. Tampoco podía darse el lujo de estar rodeado por un bosque repleto de caza, como era el caso de su padre cuando era niño. Gruñendo para sí mismo, se deslizó fuera de la cama y caminó penosamente hacia la cocina, esperando que todavía quedaran 1 o 2 pasteles en el refrigerador. Sato realmente sabía lo que hacía cuando se trataba de hornear. Gohan se despertó jadeando en busca de aliento, riachuelos de sudor rodando por él como lluvia y su manta se arremolinaba a sus pies. Después de inhalar y exhalar profundamente para orientarse, miró el reloj y gimió cuando reveló que era pasada la medianoche. Se hundió de nuevo en su maldito colchón y murmuró una maldición en voz baja. No otra vez. Desafortunadamente, despertarse en medio de la noche era un hecho bastante común, aunque inconsistente, que lo había estado atormentando desde que llegó a este mundo. A veces pasaba al menos una vez a la semana, mientras que otras veces pasaba cada 2 meses. Lo que era una constante, sin embargo, era que cada vez que lo despertaban sin ceremonias de su sueño, era la consecuencia directa de una pesadilla. A veces, las pesadillas se basaban en el horrible sueño que tenía justo después de mudarse a su apartamento, y detallaban a Goku, Kiki y Piccolo criando a un niño sin rostro sin ningún rastro de que hubiera existido. Otras veces, los sueños mostraban a sus amigos y familiares burlándose de él a sus espaldas, lanzando palabras como cobarde, decepción, llorón y fracasó, entre otras. Las primeras veces que experimentó este tipo de sueños, lo golpearon con fuerza y casi lo hicieron llorar, pero cuanto más pasaba, más se acostumbraba a ellos y era capaz de excluirlos.
Durante el día, simplemente eligió concentrarse en lo que estaba sucediendo en el presente en lugar de detenerse en el pasado. Era un enfoque similar al que había adoptado cuando Piccolo lo arrojó al desierto cuando tenía 4 años y le dijo que sobreviviera solo durante 6 meses. Sacudiendo esos pensamientos de su cabeza, Gohan tomó una ducha rápida, se puso ropa abrigada y subió al techo del edificio de apartamentos antes de despegar hacia el frío cielo nocturno. Era otra rutina que se le había ocurrido a lo largo del tiempo para ayudarlo a dejar de pensar en las pesadillas, mientras le permitía hacer algo productivo para empezar. A los pocos minutos, Gohan había llegado a su destino y aterrizó en la dura superficie de grava con un suave golpecito de sus pies. Respiró hondo y escudriñó su entorno con una mirada triste. Tales visiones siempre eran trágicas para los ojos. Los edificios en descomposición a punto de colapsar, las carreteras agrietadas y desmoronadas inutilizables y los automóviles abandonados que se oxidan fueron las primeras cosas que aparecieron. Al mirar más profundamente en la ciudad en ruinas, se reveló un grafiti tosco entremezclado con tenues manchas de sangre seca enyesadas por todas las paredes y callejones. Fue un recordatorio oscuro y trágico de lo que la humanidad podría inclinarse sin nadie allí para hacer cumplir la ley, y otro ejemplo de por qué el mundo necesitaba héroes. Gohan caminó más hacia la ciudad abandonada, guiado solo por la tenue luz de la luna, y finalmente se detuvo en el epicentro de un cráter gigantesco. Se mantuvo erguido como una baqueta y miró al frente sin pestañear, preguntándose no por primera vez si se estaba agarrando a las pajitas al venir aquí. En los días posteriores a su llegada a este mundo, Gohan se había acostumbrado a tratar de averiguar qué lo había traído aquí en primer lugar. Eso implicó buscar en internet respuestas de cualquier tipo, así como explorar el planeta en busca de pistas. Inicialmente resultó ser un esfuerzo infructuoso, pero nunca se rindió, y su persistencia finalmente lo llevó a un extraño tablero de mensajes poblado por personas que tenían una fascinación por explorar lugares aterradores o supuestamente embrujados, y registrar sus experiencias. Uno de esos carteles reveló que había escuchado una explosión en esta ciudad exacta, una atracción popular para los aficionados al terror, una noche, y cuando fue a verlo unos días después, había un cráter enorme en el suelo. Curiosamente, la explosión ocurrió en el momento exacto en que apareció de la nada en los cielos de Tokio. Gohan había experimentado suficientes sucesos absurdos en su vida para darse cuenta de que no podía haber sido una coincidencia. Desafortunadamente, eso era lo único que tenía que hacer, y las visitas posteriores a este lugar no habían revelado nada importante. Cada vez que venía aquí, finalmente se encontraba parado en medio del cráter, mirando con nostalgia en la distancia, mientras esperaba una señal que le hiciera saber que tenía razón. Esa señal nunca apareció, y cada viaje infructuoso era más desmoralizador que el anterior. Aún así, Gohan siguió viniendo. No fue criado para dejar de fumar, y estaría condenado si comenzaba ahora. Sabía que este lugar estaba relacionado con su llegada de una forma u otra, simplemente no sabía exactamente cómo. En cualquier caso, no planeaba darse por vencido y esperaba encontrar algún día la respuesta que estaba buscando a través de pura perseverancia. Mientras tanto, solo tenía que sacar lo mejor de su situación actual. Gohan cortó una figura osca mientras caminaba penosamente por la calle frente a la estación de tren a la mañana siguiente, con las manos hundidas firmemente en los bolsillos, y el ceño fruncido adornando sus rasgos. Evitó hacer contacto visual con los espectadores, ya que no estaba exactamente de humor para llamar la atención sobre sí mismo o entablar una conversación. Yo. Hijo. Por aquí. Al escuchar su nombre, Gohan rastreó la fuente del ruido hasta un sonriente Sato, quien lo saludaba con entusiasmo. La vista de su amigo lo animó un poco y le devolvió el saludo, pero su estado de ánimo permaneció sombrío. Maldita sea, te ves como una mierda, observó Sato después de correr hacia el de Misa y Yajin y ponerse a su lado. Me siento como una mierda, admitió Gohan. Sato frunció el ceño. ¿Problemas para dormir de nuevo? Desafortunadamente, respondió Gohan. Solo pude dormir como 3 horas al final. Sato frunció los labios con preocupación. Eso no es bueno. ¿Crees que estarás bien para el examen? Eso creo, dijo Gohan con resolución, algo de acero se abrió paso en su voz. He esperado todos estos años para finalmente tener una oportunidad en UA, y no hay forma de que desperdicie esta oportunidad. Sato esbozó una sonrisa ante eso. Es bueno escucharlo. Sabía que no te rendirías tan fácilmente y me dejarías sin un compañero.
Una pequeña sonrisa encontró su camino hacia el rostro de Gohan ante el comentario. Siempre podía contar con Sato para mejorar su estado de ánimo con una simple broma o dos. Cuando empezó a ir a la escuela, le tomó un tiempo acostumbrarse a las costumbres sociales normales de los adolescentes. Era lo suficientemente consciente de sí mismo como para admitir que haber sido educado en el hogar en una región montañosa apartada durante toda su vida no lo había convertido exactamente en el conversador más experto. Afortunadamente, con el tiempo y con la ayuda de Sato, se acostumbró al concepto de bromas en el patio de la escuela e incluso se encariñó mucho con él. Todavía no era el mayor admirador del lenguaje vulgar que usaban habitualmente sus compañeros, pero no le molestaba tanto como solía hacerlo. Él se rió por dentro al pensar en cómo reaccionaría su madre si se enterara. Oh, oye, me olvidé de mencionar, comenzó Sato, escarbando en su bolso y sacando un recipiente de plástico que hizo que los ojos de Gohan se iluminaran. Estaba demasiado emocionado cuando me desperté esta mañana y preparé demasiada comida para el desayuno. ¿Tienes hambre? El retumbar del estómago del de Misa y Yajin respondió la pregunta por él, y Sato soltó una risa ruidosa mientras Gohan se rascaba la nuca y desviaba la mirada. Estaba tan cansado cuando se despertó hoy temprano que se apresuró a preparar un desayuno increíblemente decepcionante, y ahora el letargo había regresado para morderlo en el trasero. Los dos amigos charlaron alegremente mientras continuaban caminando hacia Gohan comiendo felizmente un puñado de muffins de arándanos en el camino. Al llegar a su destino, la pareja se detuvo en seco y se quedó mirando la extensa institución educativa con una sensación de asombro. ¿Sabes? He visto este lugar en la televisión un montón de veces, pero de alguna manera no se compara con estar aquí en persona, comentó Sato sin aliento. Sé lo que quieres decir, agregó Gohan, igualmente cautivado. Nuestra escuela parece un basurero en comparación. Nuestra escuela es un basurero en comparación, corrigió Sato, ganándose una risita del de Misa y Yajin. El edificio principal de UA se hizo para parecerse a la letra H, y sus lados estaban cubiertos completamente por ventanas, lo que le daba un aspecto elegante y moderno. Llevando a las 3 puertas marcadas en la base del edificio, había un conjunto de escaleras de mármol, que estaban precedidas por un camino ancho de ladrillos anaranjados. Estatuas de piedra extrañas pero levemente imponentes flanqueaban el camino, mientras que una fila de arcos blancos en forma de U descansaban sobre él, lo que aumentaba la grandeza general del lugar. La hierba que rodeaba el camino y, por extensión, el edificio de la UA, estaba cuidadosamente recortada y brillaba con un verde vivo. Además de la apariencia, había árboles majestuosos de diferentes formas y tamaños repartidos por todo el césped, creando un ambiente agradable que se mantenía contenido dentro de los terrenos de la escuela por una pared de concreto resistente del mismo color que los arcos. Estudiantes de edad similar se arremolinaban por el camino, muchos de ellos mostraban tics nerviosos cuando se acercaban al imponente trío de puertas. Mientras un curioso Sato observaba la escena a su alrededor, Gohan no pudo evitar tomar nota de la variedad de uniformes escolares en exhibición. Veo gente de Corelli, Endor, Rodia, Mandaluru, incluso hay un chico de Soumei Junior High. Esa es una de las escuelas privadas más prestigiosas del país, exclamó con un ligero toque de intriga. Vaya. Sabía que UA era popular, pero no pensé que tanta gente se postularía. Sato resopló. No me sorprende que puedas decir quién va a dónde, hijo. Eres tan idiota a veces, bromeó, puntuando su broma con un suave codazo, que Gohan esquivó instintivamente, para diversión de su amigo. Sin embargo, tienes un punto. Hay mucha competencia aquí. Y sus uniformes se ven mucho más bonitos que los nuestros. Con suerte, eso no cuenta en nuestra contra. Gohan miró la ropa que llevaba. Su uniforme escolar y el de Sato consistía en pantalones grises, una camisa blanca suave, una chaqueta granate y una corbata color mostaza. No era la prenda más agradable desde el punto de vista estético, pero su apariencia nunca le molestaba demasiado, lo que Sato aseguraba se debía a su horrendo gusto por la moda. Gohan no estaba de acuerdo con vehemencia, por supuesto, pero no creía que valiera la pena discutir al respecto. Aún así, incapaz de dejar pasar la oportunidad de superar a su amigo, Gohan se volvió hacia él con una ceja levantada. Sato, creo que deberías preocuparte más por la cantidad de azúcar que ingieres de antemano, y si tienes suficiente fortaleza mental para no desmayarte durante el examen, replicó en broma, haciendo que el chico más alto hiciera un puchero. Ahora vamos. No quiero llegar tarde. La pareja siguió al resto de la multitud a la escuela, y luego a un auditorio considerable lo suficientemente grande como para acomodar cómodamente a todos los examinados.
Se sentaron en la última fila y esperaron a que se llenara la habitación, lo que tomó unos minutos. De repente, las luces se apagaron, dejando a todos disfrutando de la oscuridad. Murmullos confusos reverberaron a través del auditorio, hasta que uno de los focos circundantes cobró vida y arrojó un resplandor brillante en el centro del escenario. Pronto siguieron varios focos más, iluminando el escenario por completo y revelando a un hombre alto de pie sobre un pequeño podio, posando extravagante para la multitud. Detrás de él, en el extremo más alejado del auditorio, había un monitor gigantesco que proyectaba un símbolo de OA intermitente a la audiencia asombrada. La chaqueta negra vuelta hacia arriba, los pantalones de cuero y las botas a juego del hombre lo hacían parecer un rockero, y esa imagen solo se vio agravada por los tachuelas que adornan su cuello y cinturón. Un par de gafas de sol naranjas cubrieron sus ojos y una mata de cabello rubio puntiagudo se elevó hacia el techo como una torre. Llevaba guantes negros sin dedos en las manos y un fino bigote sobre su radiante sonrisa. Gohan rápidamente reconoció al hombre como Present Mic, un héroe profesional que también se desempeñaba como presentador de radio. Tomó un interés particular en el bullicioso héroe porque su cabello recordaba un poco al de un Super Saiyan, curiosamente. Para todos los oyentes examinados que sintonizan, bienvenidos a mi programa de hoy. Present Mic gritó con entusiasmo, su voz amplificada por un gran altavoz colgando de su cuello. Todo el mundo dice, hey. Después de su exuberante presentación, acercó la oreja a sus oyentes como si esperara una respuesta, pero finalmente se encontró con un silencio atónito. Si esto molestó a Present Mic, no dejó que se notara y, en cambio, se encogió de hombros con impotencia ante sus observadores. ¡Qué respuesta tan refinada! Entonces te presentaré rápidamente el resumen del examen práctico. Levantó la mano derecha como si estuviera a punto de dejar caer un micrófono y su sonrisa se ensanchó. ¿Estás lista? ¿Sí? Una vez más, la multitud respondió con silencio, y Gohan se sintió un poco mal por Present Mic. Sin embargo, el héroe profesional pareció imperturbable y persistió con su explicación. Como dice en los requisitos de la aplicación, ustedes llevarán a cabo simulacros de batallas urbanas de 10 minutos. Comenzó, justo cuando un diagrama coincidente apareció en el monitor detrás de él, mostrando 7 bloques marcados de la A a la G. Puedes traer lo que quieras contigo. Después de la presentación, te dirigirás al centro de batalla especificado, ¿de acuerdo? Se escuchó otra ronda de silencio, por lo que Gohan se tomó este tiempo para mirar el boleto de examen que le asignó. En el centro de batalla C. Gohan estaba un poco desanimado por eso, pero rápidamente aceptó la estipulación. Después de todo, no sería una evaluación justa de las habilidades de un individuo si se le permitiera formar equipo con un amigo. Arqueó un labio en dirección a Sato. En ese caso, será mejor que no me decepciones. Estaba a punto de decirte lo mismo, hijo, se burló Sato, una leve sonrisa subiendo por su rostro. 3 tipos diferentes de falsos villanos están estacionados en cada centro de batalla, continuó Present Mic, interrumpiendo a los chicos. 3 siluetas oscurecidas pero familiares aparecieron en el monitor, numeradas del 1 al 3, y rodeando una pequeña maqueta de una ciudad. Ganas puntos para cada uno de ellos en función de su nivel de dificultad. Queridos oyentes, tu objetivo es usar tus peculiaridades para ganar puntos inmovilizando a los falsos villanos. Mientras Present Mic hablaba, la imagen en el monitor se transformó para mostrar a Super Mario, a quien Gohan reconoció por sus frecuentes viajes a la sala de juegos, caminando y pisoteando a los villanos falsos mostrados anteriormente. Por supuesto, está prohibido atacar a otros examinados y cualquier otra acción poco heroica. Present Mic advirtió, señalando con el dedo a la audiencia y moviéndolo como si regañara a un niño pequeño. ¿Puedo hacer una pregunta? Preguntó una voz severa, perteneciente a un niño que se había levantado la mano. Su uniforme beige reveló que era el estudiante de Soumei Junior High que Gohan había visto antes. Ok. Present Mic respondió mientras un foco de luz brillaba sobre el chico, que Gohan ahora podía ver que era alto y razonablemente musculoso. Tenía el pelo negro y liso y usaba un par de anteojos rectangulares de media montura que, cuando se combinaban con su comportamiento, le daban una apariencia algo disciplinaria. En la copia impresa, hay 4 tipos de villanos, afirmó con firmeza, lo que provocó que Gohan echara un vistazo a la hoja de papel en su escritorio. Si eso es un error de imprenta, entonces OA, la escuela más prominente de Japón, debería avergonzarse de ese tonto error. Los examinados estamos aquí en este lugar porque deseamos ser moldeados en héroes ejemplares.
Mientras hablaba, sus manos se movían de forma casi robótica, dando cierto énfasis a sus palabras. Luego señaló a otra sección de la audiencia y miró en esa dirección. Además, tú estás allá con el pelo rizado. Has estado murmurando todo este tiempo. Es una distracción. Si estás aquí en un viaje de placer, entonces deberías irte de inmediato. Gohan escuchó un lo siento amortiguado cuando estallaron algunas risitas en la audiencia, haciéndolo fruncir el ceño ligeramente. Si bien respetaba el impulso del niño de anteojos, podría haber hecho su pregunta de una manera más educada, y ciertamente no tuvo que humillar a otro estudiante en el proceso. Incluso si técnicamente todos competían entre sí, todavía estaban aprendiendo a ser héroes. Está bien, examinado 7111, comenzó Present Mic de una manera apaciguadora, llamando la atención de todos sobre sí mismo una vez más. Gracias por el gran mensaje. Pero la cuarta variedad de villano falso te da 0 puntos. Es más un obstáculo. ¿Habéis jugado a Super Mario Bros.? Ante la mención del videojuego retro, apareció una cuarta silueta en el monitor, solo que esta era de un tamaño colosal. Al llegar a él, la figura de Mario salió disparada en dirección contraria. Es como un golpe. Present Mic continuó. Solo uno en cada sitio. Un truco que arrasará en espacios reducidos. Entonces, es como un truco de escenario que debe evitarse, comentó el estudiante de Soumei, haciendo una profunda reverencia. Muchas gracias. Disculpe la interrupción. Tan pronto como se sentó, el foco lo abandonó. Todo este examen es básicamente como un videojuego, susurró Sato, acariciando su barbilla. Eso es genial. Sí, genial, añadió Gohan en un tono moderado, captando la atención de su amigo. Fíjate que Present Mic nunca dijo explícitamente que teníamos que evitar al cuarto villano. Simplemente insinuó que deberíamos. Sato se rió entre dientes ligeramente. Bueno, si el cuarto villano se parece en algo a los videojuegos, cualquiera que lo ataque debe tener una piedra por cerebro. Ante la falta de respuesta de Gohan, levantó una ceja divertido. No estás considerando seriamente atacar esta cosa, ¿verdad? Eso tomó a Gohan con la guardia baja. ¿Qué? ¡No! Por supuesto que no. Balbuceó. Podría prescindir de la atención adicional, muchas gracias. Solo espero que no haya nadie lo suficientemente tonto como para intentar lograrlo. Finalmente, les daré un regalo a los oyentes. El lema de nuestra escuela. Present Mic explicó sabiamente, extendiendo sus manos para dirigirse a toda la audiencia. El héroe Napoleón Bonaparte dijo una vez, un verdadero héroe es aquel que supera las desgracias de la vida. Ve más allá. Plus Ultra. Esas dos palabras luego pasaron por la pantalla detrás de él en colores cegadoramente brillantes. Ahora a todos, buena suerte sufriendo. Agregó el héroe profesional como una idea tardía preocupante. Mientras esperaba fuera de la puerta de acero gigante que conducía a su centro de batalla, Gohan se entretuvo estirando sus articulaciones. Bajándose cerca del suelo en un profundo estiramiento de muslos, se tomó el tiempo para explorar a su competencia. Una de las cosas que Piccolo le había enseñado era a estar siempre atento a lo que le rodeaba y, si podía, abordar siempre una pelea con un plan en la mano. Mientras sus ojos Onix escaneaban a través de la gran multitud de examinados a su alrededor, se detuvo en un chico musculoso con cabello rubio puntiagudo, vestido con pantalones cortos de carga y una camiseta negra, que arrastraba los pies con irritación y murmuraba palabras ininteligibles en voz baja. Sus puños se cerraron y aflojaron una y otra vez, y Gohan podría haber jurado que escuchó un leve crujido proveniente de ellos. Como si sintiera un par de ojos extranjeros en él, el niño giró la cabeza en dirección a Gohan, y su mirada ya amenazante se volvió aún más dura. ¿Qué diablos estás mirando, aspirante a profesor de gimnasia? Escupió con veneno. Gohan estaba tan desconcertado por el repentino insulto que casi se cae de espaldas, pero tuvo la suficiente compostura para mantenerse de pie y mirar al chico enojado con los ojos muy abiertos. Disculpe. ¿Me escuchaste, maldito idiota? El rubio casi gritó. No sé a qué estás jugando con ese atuendo de retrasado, pero si estás aquí para tratar de entrenarme a través del examen, puedes cabrearme. No necesito tu mierda de ayuda. Gohan frunció el ceño mientras miraba su chándal verde, luego entrecerró los ojos al enfurecido chico. Podía aceptar que Sato se burlara de su ropa porque sabía que su amigo estaba bromeando sobre todo, pero no se tomaba muy en serio que los extraños groseros también lo hicieran. Eso fue innecesariamente duro, y su lenguaje crudo es innecesario, replicó con firmeza. Estoy aquí para hacer el examen práctico, como tú. El rubio resopló burlonamente.
Es así. Podría haberme engañado. Bueno, entonces tengo un consejo amistoso para ti. Su ceño vicioso se transformó en una sonrisa sedienta de sangre. A menos que quieras que queme tu lamentable trasero, mantente fuera de mi camino. Y si te gusta tanto mirarme, tómate una maldita foto. Durará más. Maldito pervertido. El ceño fruncido de Gohan se profundizó cuando el volátil chico se dio la vuelta, e ignoró las miradas estupefactas de los estudiantes que miraban y que se habían percatado del espectáculo, eligiendo en su lugar tratar de comprender lo que acababa de suceder. Quienquiera que fuera este tipo, tenía un grave problema de actitud. Su tono agresivo le recordó en parte a Gohan a Vegeta, pero su forma cruda de hablar era algo a lo que incluso el precio de Saiyajin endurecido por la batalla rara vez recurría. ¿Cómo diablos era alguien así lo suficientemente apto para intentar convertirse en un héroe? Fue francamente desconcertante. Antes de que pudiera reflexionar más sobre esto, la voz retumbante de Present Mic sonó desde lo alto de una torre alta. Está bien, empieza. Las puertas se abrieron y Gohan y el volátil rubio se alejaron rápidamente de la multitud, que había permanecido inmóvil. Present Mic se dirigió a los examinados una vez más, pero el de Misa-Yan no le prestó atención al héroe profesional mientras se adentraba en el paisaje urbano. Mantuvo su velocidad lo suficientemente baja para seguir el ritmo del rubio que corría a su lado, ya que era innecesario revelar todas sus cartas de inmediato. Sin embargo, eso pareció molestar al otro chico aún más, ya que lanzó una breve mirada en dirección a Gohan antes de alterar su camino y correr por otro camino. Ahora que estaba solo, Gohan detuvo su carrera y escuchó el entorno, tratando de identificar la ubicación de los falsos villanos. Como si los cielos hubieran estado prestando atención, una pared de ladrillo cercana se hizo añicos como un vidrio débil, y dos grandes robots verdes con garrotes por brazos saltaron, con el objetivo de golpearlo contra el suelo. Gohan se sorprendió brevemente por el tamaño de los robots, pero fue lo suficientemente ágil como para saltar sobre sus pesados columpios, que dejaron pequeños cráteres en el camino. Cuando estuvo por encima de las monstruosidades mecánicas, golpeó sus pies calzados con zapatillas en sus cabezas, hundiendo sus cuerpos en el cemento. Después de aterrizar, revisó los crujientes cadáveres de los robots y vio que el número 2 estaba pintado en sus torsos metálicos. Asintió con aprobación. 4 puntos desde el principio fue un buen comienzo. A estas alturas, un puñado de otros examinados lo había alcanzado y miraban con inquietud a los robots caídos. Gohan simplemente los ignoró y siguió corriendo por el camino. Si querían holgazanear y perder el tiempo, eso era cosa suya. Mientras corría, escuchó el sonido metálico que venía detrás de él, y se dio la vuelta para ver un pequeño robot verde rodando hacia él en una sola rueda, con un ojo rojo brillando peligrosamente en su dirección. Al mismo tiempo, otro robot de la misma marca saltó hacia él desde un edificio, con la intención de aplastarlo como una uva. Al ver la oportunidad de matar dos pájaros de un tiro, Gohan levantó las manos y atrapó al robot que caía con facilidad. Luego lo hizo girar como un disco y lo arrojó hacia el robot que se precipitaba, y observó con satisfacción cómo las dos máquinas explotaban al chocar. Al mismo tiempo, se escucharon varias otras explosiones en toda la ciudad, lo que le hizo saber a Gohan que los otros examinados se habían unido a la destrucción. Un rápido vistazo a su reloj le dijo que solo había pasado un minuto. Aún le quedaba mucho tiempo. Antes de que pudiera estar en camino, el suelo debajo de él se partió por la mitad, lo que lo obligó a saltar fuera del camino para que no quisiera caer al abismo. Del agujero resultante se arrastró otro robot verde, que era un poco más grande que los dos punteros que había sacado antes, y parecía mucho más mortífero. Aparte de su estructura más robusta y antebrazos más gruesos, también tenía dos torretas sobre sus hombros, lo que se sumaba a su apariencia intimidante. La marca roja en su costado reveló que este robot era el de 3 puntas. Para Gohan, se parecía un poco a un mecha tanque que había visto en un anime hace un tiempo. Quizás de ahí se inspiraron los creadores. De repente, las torretas apuntaron en su dirección y arrojaron un puñado de cohetes, lo que hizo que Gohan alzara una ceja con curiosidad. Había esperado que los objetos contundentes y los perdigones no letales estuvieran entre las armas utilizadas por los robots, pero los cohetes reales eran una propuesta completamente diferente. Luego se encogió de hombros. Probablemente contenían gas somnífero u otros vapores debilitantes. Teniendo eso en cuenta, se lanzó hacia adelante y pasó junto a los cohetes. Luego, cuando estuvo dentro del alcance del triple, le clavó el puño derecho en el torso con tal fuerza que le abrió un agujero.
Sin embargo, el robot aún no estaba fuera de servicio y juntó las manos por encima de la cabeza en preparación para un doble puño de martillo. No queriendo dejar que la máquina llegara tan lejos, Gohan metió la otra mano en su torso, y luego partió al robot por la mitad como un frágil pedazo de papel. Fue un juego de niños. Después de acabar con su último adversario, Gohan se dirigió hacia donde escuchó la mayor conmoción y se encontró en un gran espacio abierto rebosante de acción. Los cadáveres de robots humeantes de varias formas y tamaños estaban esparcidos por la carretera, mientras que los examinados iban y venían presa del pánico. Entre ellos se encontraba un chico extremadamente bajo con cabello parecido a una uva, que corría por el área mientras lloraba. Mientras huía, estaba lanzando pequeñas bolas que había arrancado de su cabeza a una manada de robots que corrían tras él. Las extrañas bolas estaban frenando un poco a los robots, pero los esfuerzos del niño por escapar se volvieron inútiles cuando su pie golpeó una grieta en el suelo y lo envió rodando de cara al pavimento. La desafortunada caída permitió a los robots que lo perseguían alcanzar rápidamente a su derribado, con lo cual comenzaron a rodearlo siniestramente. Con el cuerpo moviéndose en piloto automático, Gohan desapareció de la vista y reapareció ante el angustiado chico. Luego plantó una mano en el suelo y giró su cuerpo como si fuera un trompo, sus piernas extendidas zumbaban como un par de rotores de helicópteros destructivos y atravesaban a los robots invasores con facilidad. Cuando estaban todos en pedazos, Gohan aterrizó sobre sus pies y le tendió una mano al chico de pelo color uva. ¿Estás bien? El niño llorón levantó una mano temblorosa y la apretó alrededor de la de Gohan, y fue fácil de jalar. Gracias. Me salvaste, balbuceó. Gohan sonrió cálidamente. Me alegro de poder ser de ayuda. Sé que este lugar es realmente caótico en este momento, pero trata de mantenerte a salvo, ¿de acuerdo? El niño se secó la nariz y asintió. Oh, está bien. Excelente. Gohan exclamó con una amplia sonrisa. Tengo que irme ahora, pero tal vez te vea más tarde. Buena suerte. Con un rápido movimiento de la mano, que fue rápidamente devuelto, Gohan se dio la vuelta y aceleró hacia otra parte de la ciudad. Mientras corría, un ceño fruncido apareció en su rostro. La pura brutalidad de los falsos villanos significaba que este era un examen increíblemente peligroso, y era natural que las personas se lastimaran como resultado, y, sin embargo, el propósito del examen era acumular tantos puntos como fuera posible inmovilizando a los robots. Ahora que lo pensó más a fondo, no tenía mucho sentido que un examen práctico para UA de todos los lugares no tuviera un componente que implique salvar personas. Después de todo, ¿no era esa la razón principal por la que el heroísmo se había convertido en una profesión legítima? ¿No fue UA la escuela que se erigió sobre un pedestal como el ejemplo definitivo de lo que debería ser una institución para los héroes en ciernes? Los ojos de Gohan adquirieron un brillo determinado. Una capa oculta para un examen práctico aparentemente sencillo como este era bastante engañosa del prestigioso UA, pero definitivamente podía ver el beneficio de ello, ya que era una forma inteligente de ayudar a separar a aquellos que querían ser héroes adecuados de los cazadores de gloria. Por supuesto, siempre podría estar equivocado, y esta conclusión podría ser el resultado de pensar demasiado las cosas, pero de alguna manera, Gohan lo dudaba. Sonrió con un entusiasmo recién descubierto. Ahora tenía otra razón para hacer todo lo posible por ayudar a la gente. Los siguientes minutos pasaron como un borrón para Gohan, ya que consistió principalmente en él pasando rápidamente de un área a otra, deshaciéndose rápidamente de cualquier robot que encontrara. En el camino, se aseguró de detenerse y comprobar si alguien necesitaba ayuda, ya fuera por estar atrapado bajo los escombros, acorralado por los robots o por tener demasiado dolor para moverse. Incluso había descartado su chaqueta de chándal, habiéndola donado amablemente a una chica vivaz con una coleta naranja, cuyo propio atuendo estaba casi hecho jirones y corría el riesgo de dejar su cuerpo expuesto. Ahora, vestido solo con sus pantalones deportivos verdes y una camiseta blanca ajustada a su forma, se encontró al lado del chico rubio enojado de antes. Los dos machos se miraron acaloradamente el uno al otro mientras cortaban a través de un verdadero ejército de robots con practicada facilidad, y a pesar de su naturaleza normalmente tranquila, Gohan se encontró realmente queriendo eclipsar a este tipo. «Deja de robar mis asesinatos, bastardo del escuadrón espiritual barato», gruñó el volátil chico mientras golpeaba a un robot con un revés explosivo. «Ve a buscar el tuyo. Quizás deberías seguir tu propio consejo, Blasting Explode». Gohan respondió, abriéndose paso a través de varios robots con una devastadora patada de huracán, un movimiento que había aprendido de Street Fighter. «Yo estaba aquí primero».
El rubio maldijo en voz baja y redobló sus esfuerzos, una ráfaga de grandes explosiones estallaron de sus manos extendidas y alejaron numerosas amenazas mecánicas. A Gohan no le agradaba el tipo, pero tenía que admitir que, en lo que respecta a Quirks, se había ganado la lotería genética. No estaba seguro de los detalles de cómo funcionaba, pero la capacidad de generar explosiones desde el cuerpo era increíblemente versátil. Como tal, sintió que era apropiado llamarlo Blasting Explode, un nombre que le vino en el calor del momento. Interiormente, estaba bastante orgulloso de sí mismo por haberlo pensado. Un temblor repentino que recorrió el suelo hizo que ambos chicos se detuvieran en seco. Sus ojos se encontraron brevemente antes de que ambos se volvieran y comenzaran a inspeccionar su entorno inmediato, tratando de determinar de dónde venía el temblor y qué lo había causado. Otro estruendo recorrió el suelo, y luego un tercero, y antes de que Gohan se diera cuenta, la ciudad estaba temblando como si hubiera sido golpeada por un terremoto. Varios edificios en la distancia se derrumbaron como una pila de dominó, dando lugar a múltiples columnas de humo que rápidamente contaminaron la atmósfera. Una multitud de gritos sonaron por toda la zona cuando una monstruosa silueta de gigantescas proporciones apareció dentro de la nube de humo. Gohan y Blasting Explode se mantuvieron firmes y miraron el humo sin indicios visibles de inquietud. Al hacerlo, vieron al ser oculto dar un poderoso paso hacia adelante, dividiendo el suelo una vez más y expulsando el humo que nublaba su forma aterradora. Otra ronda de gritos resonó a través de la ciudad en ruinas, esta vez más alta tanto en volumen como en intensidad. Los ojos de Gohan se abrieron de manera imperceptible, mientras Blasting Explode escupió una grosera maldición a su lado. La fuente del caos fue un robot monolítico que dominaba incluso el edificio más alto del paisaje urbano. Al identificarlo rápidamente como el Present Mig de Puntero Cero sobre el que les había advertido, Gohan ahora podía ver que el gigante robótico era una amalgama abominable de los tres falsos villanos a los que se habían enfrentado hasta ahora, y uno que estaba aumentado a un tamaño increíble. Quedan menos de 2 minutos. Tronó la voz de Present Mic a través de los altavoces esparcidos por la ciudad. Un cálculo mental de los robots que había derrotado le reveló a Gohan que había acumulado una buena cantidad de puntos, y dado lo que había visto de sus compañeros examinados, estaba seguro de que era suficiente para aprobar el examen. A pesar de que una pequeña parte de él se preguntó brevemente qué tan fuerte era el puntero cero titánico, sabía que no había ningún beneficio real en atacarlo. Ahora que se eliminaron la mayoría de los tiros de 1 a 3 puntos, una preocupación mucho más urgente era asegurarse de que todos los demás pudieran escapar de la ciudad ilesos. Con ese plan en mente, Gohan se dio la vuelta y se dirigió hacia donde había escuchado a los estudiantes gritando. Sin embargo, al darse cuenta de que Blasting Explode no estaba a la vista, se detuvo en seco y miró para otro lado. Una sensación repugnante brotó en la boca de su estómago, y sus sospechas se confirmaron cuando vio al chico de mal genio correr hacia el puntero cero con imprudente abandono. «Blasty, espera», gritó con el brazo extendido, pero su advertencia no fue escuchada. En cambio, el rubio se impulsó en el aire usando sus manos como mochilas propulsoras y se disparó hacia la máscara metálica del puntero cero mientras arrojaba una serie de maldiciones. Gohan solo pudo mirar con horrorizado desconcierto como el ataque explosivo de Blasting Explode no logró abollar el colosal robot, y luego tuvo que enfrentarse con la palma de la mano cuando atrapó al rubio en un apretón aplastante y comenzó a apretar. Por supuesto que tenía que ser él, murmuró para sí mismo con un resignado movimiento de cabeza. Ese idiota absoluto. Con un gemido de molestia, Gohan se elevó al cielo y reapareció ante el gigante con un estallido de velocidad cegadora. Cortó el brazo del robot con un simple golpe de cuchillo y luego se aseguró de agarrar a Blasting Explode por la nuca de su camiseta antes de que el volátil chico pudiera caer al suelo. Ignorando las viles palabrotas que le gritaban al oído, Gohan empujó una palma abierta hacia el torso del puntero cero y soltó una debilitante ola Kiai. La mitad superior de la monstruosidad mecánica se desintegró instantáneamente, y el viento generado por el ataque cataclísmico rompió las numerosas ventanas de los edificios detrás de ella. Con su procesador central ahora eviscerado, la mitad inferior del cuerpo del robot cayó al camino de abajo con un estruendo atronador. Flotando hacia atrás para evitar las columnas de humo recién formadas, Gohan se bajó al suelo y soltó a Blasting Explode, quien instantáneamente cayó de espaldas y no volvió a levantarse. Alarmado por la reacción, Gohan le tendió una mano al niño rescatado y le dio una sonrisa temblorosa. ¿Estás bien? Blasting Explode no respondió a la pregunta de Gohan. En cambio, miró a lo lejos con los ojos muy abiertos, con la boca en un ceño firme.
Pasaron unos segundos en los que no se dijo nada, y el de Misa y Yajin se preocupó. Sin embargo, antes de que algo pudiera salir de esto, el rubio apartó la mano que le ofrecía y se puso de pie de un salto. Sin siquiera mirar atrás o decir una palabra a su salvador, se alejó rápidamente. Sorprendido por el abrupto despido, Gohan retiró la mano y se rascó la nuca con ella. Supongo que es el mejor agradecimiento que recibiré de ese tipo, reflexionó secamente. Se acabó el tiempo. Rugió la voz aparentemente omnipresente de Present Mic, provocando una serie de suspiros de alivio de los examinados. Nunca fue un fanático de ser el centro de atención, Gohan hizo todo lo posible por ignorar las miradas atónitas de sus compañeros mientras se dirigía hacia la salida a un ritmo acelerado. Si bien de ninguna manera se arrepintió de su decisión de salvar a Blast Explode del puntero cero, no pudo evitar sentir una leve oleada de molestia hacia el rubio por su imprudencia. Una parte de él esperaba no volver a ver al rubio, ya que no le apetecía tener que lidiar con su actitud desagradable, pero algo le decía que no era probable que eso sucediera. 15 minutos después de que terminara el examen práctico, Gohan se encontró con Sato en la puerta principal de UA. Una mirada a la amplia sonrisa en el rostro de su amigo le dijo al de Misa y Yan todo lo que necesitaba saber. Supongo que lo hiciste bien. Lo superó. Sato sonrió, dándole a Gohan un pulgar hacia arriba. ¿Ustedes? Gohan rió nerviosamente y se rascó la nuca. Estoy bastante seguro de que hice lo suficiente para aprobar. Sato lo miró con sospecha y le acarició la barbilla. No lo dudo, pero algo me dice que hay más en esta historia. Gohan desvió la mirada y silbó una alegre melodía. Quizás. Sato dejó escapar una carcajada. Lo sabía. Puedo leerte como un libro, hijo. No eres tan discreto como crees. Se inclinó más cerca y la sonrisa se ensanchó. Vamos entonces. Oigámoslo. En otra ocasión, respondió Gohan, haciendo pucheros a su amigo. Estoy demasiado cansado en este momento. Ah, eso sopla, gimió Sato, pateando suavemente el cemento. Iba a preguntarte si querías ver la galería cerca de aquí, ya que tenemos el resto del día libre. Lo siento, Sato, se disculpó Gohan, sacudiendo la cabeza con tristeza. En este momento, solo quiero ir a casa y recuperar el sueño. Podemos ir a la sala de juegos mañana. Oye, no te preocupes por eso. Sato exclamó, animándose de nuevo. Le dio una palmada a Gohan en la espalda. Descansa tanto como necesites, hermano. Pasará una semana antes de que recibamos nuestras cartas de aceptación de UA, así que tenemos mucho tiempo para pasar el rato. Gohan sonrió cálidamente. Gracias por entender. Realmente lo aprecio. Con un golpe de puño al despedirse, los dos amigos tomaron caminos separados. Sato a la sala de juegos Musutafu y Gohan a su triste apartamento en Tokio. La semana siguiente pasó como un borrón agradable para Gohan, y exactamente 7 días después del examen práctico, se encontró mirando con entusiasmo un pequeño sobre que le habían entregado esa misma mañana. Un pulgar tembloroso trazó el famoso símbolo UA dejado por el sello antes de detenerse en la solapa. Gohan frunció el ceño. Sabía que le había ido muy bien en el examen, así que ¿por qué sentía un poco de nerviosismo? Su ceño se profundizó y negó con la cabeza, tratando de recomponerse. No había absolutamente ninguna razón para preocuparse, y si Piccolo descubría que estaba estresado por algo tan trivial, se sentiría obligado a arrojar a su estudiante a otra montaña. No estaría de más, pero definitivamente sería una llamada de atención. El repentino recordatorio de los métodos de enseñanza poco ortodoxos de su mentor trajo una sonrisa a la cara de Gohan, pero con ella vino una incómoda sensación de anhelo que se había vuelto tan experto en reprimir. Concentrándose en pensamientos positivos, rasgó el sobre de UA y observó con una mirada curiosa cómo un pequeño disco se deslizaba sobre la mesa del comedor. En un evento de lo más sorprendente, una proyección holográfica de All Might con un traje amarillo a rayas cobró vida, sorprendiendo a Gohan hasta tal punto que lo dejó boquiabierto. No temas, porque yo estoy aquí. All Might gritó, su voz retumbante traía consigo un carisma que estaba presente incluso a través de la proyección. Como nuevo profesor de la UA, me pareció apropiado felicitarte personalmente, hijo joven, por tu desempeño ejemplar en el examen práctico de hace una semana. A estas alturas, Gohan se había recuperado lo suficiente como para prestar atención absorta al mensaje, pero la noticia de que All Might of All People iba a ser profesor en la UA fue casi suficiente para derribarlo. Sin embargo, se las arregló para mantener su ingenio sobre él, y la revelación monumental hizo que una sonrisa brillante se deslizara sobre su rostro. Como probablemente hayas notado, había un componente oculto en el examen práctico.
Olmig continuó, una brillante sonrisa adornando sus orgullosos rasgos. Verás, no solo estábamos mirando para ver quién podía derrotar a la mayoría de los villanos y acumular la mayor cantidad de puntos. Si bien eso fue un factor en quién pasó y quién no, también estábamos haciendo un seguimiento de los puntos de rescate de cada examinado. La sonrisa de Gohan se ensanchó. Lo sabía. Un curso de héroe que rechaza a aquellos que hacen lo correcto, no es un curso de héroe en absoluto. Rugió el héroe número 1, apretando el puño enérgicamente. Otra forma fundamental para que UA evalúe a sus futuros estudiantes es ver cuáles se esfuerzan por ayudar a otros, incluso en un entorno competitivo. Después de todo, la razón principal por la que nos esforzamos por ser héroes es para ayudar a los necesitados. Tú, joven hijo, has establecido un récord en la UA con tu puntuación espectacular en el examen práctico, superando por poco la mía, debo agregar, comentó Olmig con una sonrisa. Con 56 puntos de villano y la friolera de 90 puntos de rescate, has cimentado tu lugar en el pináculo de las clasificaciones de primer año. Los ojos de Gohan se abrieron ante la información. Sabía que lo había hecho bien en el examen, pero escuchar que había establecido el récord de la UA en el proceso fue una gran sorpresa. Sin embargo, aunque debes enorgullecerte inmensamente de tu maravilloso logro, no debes permitirte volverte complaciente. Agregó Olmig, moviendo el dedo. El año escolar aún está por comenzar, y cuando lo haga, tendrás muchas más pruebas y tribulaciones que enfrentar, que hacen que el examen de ingreso parezca un juego de niños. Sin embargo, por lo que he visto, no tengo ninguna duda que seguirás brillando y espero poder ayudarte en tu viaje para convertirte en un héroe espléndido. Con un último pulgar hacia arriba del héroe legendario, la proyección se cortó y Gohan se quedó mirando una pared en blanco. Su corazón latía como un tambor por la emoción, así que respiró hondo unas cuantas veces para calmarse. No sabía qué esperar de la carta de aceptación de UA, pero ver a Olmig darle la bienvenida personalmente fue una sorpresa muy agradable. Las palabras del héroe número 1 resonaron en él y reafirmaron su creencia de que tomó la decisión correcta al aspirar a convertirse en un héroe profesional. The Golden Blur fue genial, pero solo podía hacer mucho bien como un justiciero que mantenía su identidad en secreto. No, necesitaba convertirse en un héroe en toda regla, y la mejor manera de que eso sucediera era ir a UA. Gohan se reclinó en su silla y dejó que una sonrisa serena cruzara sus labios. Se preguntó qué dirían Piccolo y sus padres si se enteraran de que se convertiría en un héroe profesional. Piccolo probablemente no mostraría ninguna emoción externa, pero Gohan no tenía ninguna duda de que su mentor le enviaría sonrisas de orgullo cuando pensara que no estaba mirando. Ya había logrado atrapar a Namekian en el acto unas cuantas veces, y sus reflejos solo habían mejorado desde entonces. Su padre estaría encantado de que hubiera mantenido su entrenamiento, y sin duda apoyaría su trayectoria profesional porque implicaba peleas. Demonios, incluso podría considerar convertirse en un héroe profesional si eso significara que tuviera que luchar contra oponentes fuertes. La perspectiva de que Son Goku se ponga una capa al estilo de Piccolo y la armadura Saiyan de Vegeta mientras posa como Olmig era muy graciosa, y Gohan no pudo evitar reír ante la idea. Su madre probablemente estaría horrorizada de que existiera una profesión tan peligrosa, pero una vez que superara su conmoción, se alegraría por él, probablemente más porque podría estudiar en la mejor institución educativa del país que cualquier otra cosa, pero todavía contaba. Gohan suspiró sombrío. Por más que lo intentó, hubo momentos en los que no pudo evitar contemplar lo que estaban haciendo sus amigos y familiares. ¿Cómo estaban lidiando con su partida? ¿Cuánto tiempo les tomó superar su desaparición, si es que lo hicieron? ¿Qué estaban haciendo ahora mismo? Él estaba allí la mayoría de las noches tratando de encontrar un camino de regreso, pero estaban haciendo lo mismo. Amaba profundamente a sus amigos y familiares, y no tenía ninguna duda de que estaban haciendo todo lo posible para intentar que regresara a casa. Pero incluso él no podía negar que habían pasado 5 años desde que había llegado a este mundo, y no estaba más cerca de encontrar un camino de regreso ahora que cuando comenzó. Eso era motivo de preocupación. ¿Y si no hubiera un camino de regreso y él estuviera atrapado en este mundo para siempre? La vibración repentina de su teléfono proporcionó una distracción bienvenida, y rápidamente lo agarró mientras parpadeaba un par de veces para despejar la leve humedad en sus ojos. Su ánimo se animó un poco después de ver que había recibido un mensaje de texto de Sato. Entré, y sé que tú también, así que acércate al mío en los próximos 30 minutos para celebrar.
Tengo un montón de pasteles horneados en el horno, y todavía te debo una patada en el culo en Fatal Fury 2 por la mierda que hiciste la última vez que jugamos. No llegues tarde. Gohan no pudo evitar reírse de la franqueza de su amigo, ni pudo detener el rugido de su estómago ante la mención de pasteles. Con su humor ahora lo suficientemente animado, se levantó de su silla y fue a vestirse. Hoy ha sido una ocasión digna de celebrar.